Onda Aguere, Radio Geneto. Bienvenidos al programa de radio número 33, Tenerife Despierta. Buen numerito. Presenta y dirige Daniel, quien les habla. Desde los estudios de Onda Aguere, Radio Geneto FM 107.5, en la Asociación de Vecinos Unión Cultural de San Miguel de Geneto, municipio de San Cristóbal de la Laguna. También pueden escucharnos en la web www.ondaaguere.org. Hoy viernes 24 de abril de 2026 me acompañan en el estudio Mayek, nuestro nuevo colaborador del programa, Víctor, colaborador hoy con el programa, y como invitado especial tenemos por teléfono a Jordi Barea. En realización saludamos a Santiago Calvo, detrás del cristal, en control técnico. Gracias por tu trabajo, Santiago. Y comenzamos diciendo que el nuevo activismo somos ciudadanos honestos, con valores, trabajadores, seres despiertos, normales, sin ideologías, divulgadores, que no pertenecen a ONG o asociaciones vendidas al sistema. Somos el pueblo que no quiere que le quiten la libertad, negacionistas de la mentira. Queremos la verdad y queremos luchar por nuestros hijos y nietos para que ellos no sean los nuevos esclavos del sistema. Bueno, como dije antes, hoy tenemos al teléfono a Jordi Barea, investigador, informador y divulgador, que nos informará de temas que no se hablan por televisión y otros programas de radio, y que hoy hablaremos aquí con toda libertad. Bienvenido al programa, Jordi. Muchas gracias. Hola Daniel, un saludo para ti, para Mayek, Víctor y toda la gente que nos está escuchando, y muchas gracias por la invitación. Pues nada, muchísimas gracias por acudir al programa. Hoy va a ser un programa especial porque vamos a hablar de cosas que realmente no se hablan en programas de radio. Es muy raro escuchar algo de esto. Bueno, Víctor, ¿qué querías decirle algo? Hola, ¿qué tal, Jordi? ¿Cómo estamos? Pues hola, nada, Víctor. Aquí andamos en la curva, ¿no? Pero nada, sí, bien. Y nada, Mayek, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Mayek, dinos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jordi. Un placer enorme, puesto que tengo la oportunidad de conversar contigo hoy, después de llevar un largo tiempo nutriéndome de ti, de tu trabajo y destacando. El que te conozcan no necesita presentación, eso es evidente, pero para el resto eres una pieza clave para destapar piezas de un puzzle muy grande y sobre todo para poder mirarlo desde una perspectiva más holística. O sea que completamente un honor que estés aquí en el programa. Bueno, Mayek, muchísimas gracias. Parece que jugamos en casa hoy por las palabras y nada, y decirle a Víctor que sí, de la curva, pero acuérdate que también el título del 2020 fue Aplanemos la curva. Por alguna cosa también utilizaron esa etiqueta. Sí. Bueno, antes de empezar con el programa, tengo que decir que teníamos a Martín Rodríguez también, pero por problemas técnicos no podrá entrar en el programa. Pido disculpas por ello, porque no sabía yo que existían esos problemas. Bueno, pues nada, me gustaría empezar el programa porque está de actualidad ahora lo del Artemis 2, lo de que han ido a la Luna, supuestamente han ido a la Luna. Hace 50 años que dice que pisaron la Luna y ahora, por lo visto, después de 50 años se han dado una vueltita por ahí, dice. Rodearon la Luna. ¿Qué nos puedes contar, Jordi? Bueno, a ver, chicos, es un tema extenso. Ya sabéis que para llegar al menos a esta, no sé si es certeza para nosotros o veracidad, pues es un camino. Y me gustaría hacer como un preámbulo, porque si no va a sonar que negamos absolutamente per se las cosas, ¿no? Sí. Entonces yo me defino muchas veces como tantos seres, pues justamente eso, ¿no? Espíritus de alguna forma que dudamos, y en ese revisar que para con nosotros mismos ya son esto, imagínate para el resto por excelencia, pues cada uno encontró sus engaños, las tramas, objetivos distintos sobre todo a los que se les presuponía, ¿no? A ciertas instituciones. Y ese derecho a dudar como una opción, de alguna forma,
la hemos tomado todos como un hecho en nuestra vida, en nuestro accionar. Y siempre hemos encontrado, pues eso, paradigmas o listas de la sociedad, tanto en la política, en economía, hasta en salud, donde hemos encontrado ingenierías sociales, de alguna forma, igual que hacen con el marketing y también con los hechizos. Y en esa ingeniería social, pues te das cuenta que hay de una usura que nadie habla, de los créditos, de los intereses. Hay gente que también en esa ingeniería social se llegaron a poner hasta 4 dosis o 5 y le pueden hacer creer a la gente que se puede cambiar de sexo, amputándose. Entonces vemos que los gobiernos además legislan en favor de esa locura. Por lo tanto, las ingenierías sociales es una cosa palpable que uno cuando se pone a buscar con interés pues va encontrando, ¿no? El término conspiranoico, que es el que se refiere a todos los que dudamos, por ejemplo, de ese viaje a la Luna por el cual vamos a empezar hablando, pues de alguna forma existe pues como una etiqueta de la CIA que creo, pero el conspiranoico en esos términos no nace, sino que se hace, y se hace porque encuentra una realidad que es muy distinta a la que le han presentado. Y las agencias espaciales, en estos términos, pues de alguna forma hemos visto que también al revisar pues hay cosas que chirrían, y por lo tanto para nosotros, una vez expuesta, si quieres ahora con tranquilidad, todos estos aspectos que observamos de una forma diferente, pues nos lleva a hacer mención y a propagar que para nosotros es otra mentira de ingeniería social para un control con otros fines a los que se nos vende como es este buenismo científico del que nadie se había de alguna forma atrevido nunca, y el que lo había hecho, pues ya sabemos todos, ¿no? Censura, te excluyen, te ridiculizan, pero ante las evidencias que vamos encontrando, pues cada vez más gente se va sumando a este cuestionamiento. Sí. Cada vez hay más gente que va despertando. El programa se llama Tenerife Despierta. De eso se trata, de ir despertando a la gente porque no nos queda otra. Tú querías decir algo, ¿verdad? Sí, puesto que como bien dice Jordi, abrir el melón de esto de la Artemisa, es como no paras de abrir y es muy complejo y da para hablar para mucho. Entonces, para empezar por el tema de la Artemisa, yo quería algo simple que puede verificar todo el mundo, ¿no? Que es, por ejemplo, ver la fotografía que publican, que se ve gran parte de Australia y una gran parte de océano. Entonces, yo me pregunto si matemáticamente es viable que el resto de continentes, el resto de océanos, quepan en la otra parte. Entonces, si esa foto puedo tener dudas de que de donde emana también sea cuestionable. Claro, el derecho a dudar es lo que venimos a poner encima, ¿no? De la mesa como derecho ya principal. Claro. Y poder, de alguna forma, pues sacar otras conclusiones a las que nos dan. Esto de los diferentes tamaños, de las proporciones, de las imágenes que nos muestran, esto ya ocurría, me acuerdo, con la Blue Marvel, donde tenía que salir el técnico que trabajaba para la NASA para generarla, que manifestó que, claro, tienen que ser composiciones digitales, porque de alguna forma nos estaban dando una evidencia de que esos continentes eran distintos cada vez que se tomaba una foto, ¿no?, en años consecutivos. Y sí, como tú bien indicas, pues hay cosas que nos hacen dudar, sobre todo, yo arrancaría porque la velocidad de escape son 27.000 kilómetros por hora. O sea, una bala va a 3.000, el máximo avión militar puede ir a 6.000 kilómetros por hora y la velocidad de escape de la Tierra son 27.000. Bueno, yo considero que ya desde la propia física se puede empezar a generar un cuestionamiento, pero sobre todo con este último viaje, piensa que no se han atrevido ni a salir con el cordón umbilical fuera de la nave, ni mucho menos a lunizar, como ya se atrevieron en el 72. Entonces, claro, nosotros de alguna forma llevamos ya un bagaje con el que dices, yo no sé si toda la humanidad ha visto las imágenes del 69 que se nos presentaron, con los astronautas ahí haciendo una especie, no sé, de malabarismos, que no se podían ni agachar. Después tenías el tema también en el 72 ya con los boogies, jugando hasta el gol. Entonces, para nosotros no ha pasado un rigor científico, ni las ruedas de prensa que daban los propios astronautas asustados, no sabiendo qué es lo que contestar, sobre todo con el tema de estrellas. Entonces, hoy en día, si tú ya no te creías lo que pasó en el 69, a la vista del revisionismo que has hecho, entonces hoy también podemos de alguna forma afirmar que no te han dado nada nuevo, ni muchísimo menos, han quedado años luz, como les gusta mencionar, a lo que ya realizaron, y el engaño puede ser tan grande porque ya lo hicieron. Yo creo que es la hipnosis. O sea, yo trabajé mucho tiempo con temas de cine, efectos especiales, producciones, y llevé muchas cosas, y
Y hasta a mí me engañaron, ¿no? Un poco para ponernos en la situación de la gente común, ¿no? Hasta a mí me engañaron. Y cuando yo empecé a darme cuenta y empecé a revisar todos los archivos de la NASA hacia atrás, personalmente, porque me chocó, la disonancia cognitiva fue muy, muy bestia, empecé a mirar hacia atrás y digo, ¿cómo pude tragarme yo todo esto? ¿Cómo pude absorber todo esto? Literalmente me daba cabezazo contra la mesa, ¿eh? Pero claro, ahí entra la hipnosis, la magia, ¿no? Como tú la llamas. Sí, el hechizo. También hay que pensar el hechizo. Sí, que previamente al primer viaje de la Luna se tiene que hacer creer en la mente colectiva que es posible. Y eso se encargó Disney y Von Braun, sobre todo en la parte de Estados Unidos, generando los propios dibujos, ¿no? Que eran mostrados a diferentes tipos de edades de la población. Después vino, en el 68, un año antes, ya la impronta de Stanley Kubrick con la Odisea en el espacio, y entonces todo eso era posible, lo que nos mostraba en las televisiones. Pero hoy en día, como indicabas, si no se han atrevido ni a salir de la nave, ni a lunizar, como presuntamente ya se atrevieron años antes. 50 años antes, ¿no? Claro, yo de pequeño siempre me preguntaba, ¿por qué no le ponen...? Yo estudié gestión comercial y marketing, y ahí te das cuenta de que te pueden engañar por todos sitios. Claro, con lo que yo de pequeño ya decía, ¿por qué no me ponen un cartel de Coca-Cola en la Luna? O sea, aunque tengas que mirar... un Mercadona. Claro, es que, vamos, si hace 50 años estuvieron en la Luna, con toda la tecnología y todo el avance que hay, ¿cómo es que se dieron una vueltita por fuera y no están ahí montando algo? Es que, vamos, eso es una de las cosas que me deja a mí pensando. Yo tengo una P900 y yo saco fotos de la Luna, que es que, vamos, es que no tienen nada que ver con lo que nos acaban de mostrar. O sea, fotos que digo yo, es que veo todos los cráteres perfectos, es que veo todo perfecto, y luego ellos nos muestran estas imágenes que dices tú, pero... Y la otra parte que se están analizando con la IA, y la IA mismo está diciendo, no, estas imágenes están generadas por CGI, no sé cuánto, dices tú. Y Jordi, permíteme una pregunta, ya que sale ahora tema los cráteres de la Luna, ¿qué tal? A ver, si por ejemplo yo quisiera replicar para poder entender lo que veo y quisiera hacer un experimento dentro de mis posibilidades aquí en Tierra, si me dicen que la Luna es una masa rocosa, si me cuentan que los cráteres son por impactos de meteoritos, bueno, está ahí bien. Pero en balística creo entender que cuando se lanza un proyectil de un diámetro y un peso, en proporción, cuanto más diámetro y más peso, más profundidad deja, ¿no? Nunca veremos una bala de 9 milímetros haciendo un cráter de una ojiva de 90. Entonces, si la Luna fuera rocosa, ¿no deberían de ser los cráteres como más profundos y básicamente tienen como el mismo profundidad independientemente del diámetro? Eso desde el lado empírico, ¿qué explicación puede tener? No sé, yo no tengo todas las respuestas, obviamente. Sí que te puedo decir que parece como que la dirección del impacto siempre es a 90 grados, como si no pudiera caer nada, no, de alguna forma en diagonal o prácticamente en horizontal. Y lo que podemos ver aquí, como indicabas, es que los zooms que se hacen, el otro día Iru, en su programa, que por cierto le envío un abrazo enorme, que también está retransmitiendo por mí para todos, y saludos para todos los que están ahí también escuchando, mostraba imágenes desde aquí de la Tierra, haciendo zoom a los cráteres de la Luna, creo que de un canadiense, con acercamiento impresionante, mucho mejor que la P900, hasta la propia P1000. Entonces, ¿qué me han enseñado los que han estado prácticamente a tocarla ahora? Llegamos a un punto que hoy en día, con los renders, los artistas 3D, el propio hiperrealismo, te van a mostrar cosas que te pueden parecer reales, además porque no tienes comparativa posible. Para decir, yo he ido ahí y he fotografiado esto, o sea, Marte en ese aspecto te puede hacer creer cualquier cosa, porque tú no vas a tener ningún tipo de comparación. Y con esto de los zooms, pues a mí también me toca mucha atención que no hayan hecho ninguno a la vista de que desde la Tierra prácticamente los puedes tocar, te puedes meter dentro. Exacto. Y sí que indicar que los cráteres de la Luna no es casualidad que tienen todos, o prácticamente todos, nombres de jesuitas, que son justamente la rama militar y científica del Vaticano, aunque eran extemplarios por sus creadores, los Galceral, los Pinos y compañía, y esos cráteres de la Luna tienen puesto el nombre de jesuitas porque son los jesuitas los que nos ponen este modelo copernicano en las instituciones académicas, y ahí es la primera base de separarnos de alguna forma como el centro de la creación y poder generarnos un nuevo modelo religioso, porque eran religiosos, el que todo el mundo adora.
Sí, aquí estuvo en el último programa Jorge Guerra hablando precisamente de los jesuitas. Vamos, nos despertó del todo. Esta gente, los astronautas, creo que también son masones, ¿no? Actornautas. Actornautas. O sea, creo que son masones también. Yo he visto que tienen algún símbolo de esto de la pirámide, ¿no? Sí, sí, los jueguitos que hacen. Las cositas, he visto yo algo por ahí. Sí, la masonería también abarca al mundo de los astronautas, como dicen ellos. Sí. Y de alguna forma hasta se van a gloria, ¿no? Cuando hicieron los 300 años de la masonería, se recordaba como una especie de sketch. Y también decían, sí, también son de los nuestros. Y obviamente están hoy en día, por suerte, esa parte más positiva del Internet, hay información que corre, que fluye, y sabemos las propias logias de los astronautas, y prácticamente de todos. No se puede asegurar que de todos, pero sí que de la inmensa mayoría. Es más, también hicieron en la llegada, ¿no?, allí de Armstrong y su compañero, la misa masónica, de alguna forma, que se había llevado hoy la hostia con el vino, y la banderita masónica también la pusieron. Pero es de esa información que no te explican en los colegios, y entonces dices, ahora, de más mayor, ¿y qué hacen los masones? ¿Y quiénes son los masones? Porque sobre todo aquí en España han tenido una gran influencia. En Canarias la han tenido y la siguen teniendo muchísimo, y más con el presidente último, ¿no? Que les arregla además la sede. han abierto un templo masón aquí con el dinero de los canarios. Millones. Y lo han restaurado y aquí se reúnen aquí, sí. Exacto. Sí, perdona, sí. No, y eso, entonces te vas dando cuenta de que hay gente que pertenece a logias, y te habían dicho que estamos en un mundo, sobre todo el actual, ateo. Pero tienes, por ejemplo, a Donald Trump, a Netanyahu, implorándole al Dios del Antiguo Testamento, haciendo su supremacismo, y a estos masones te vas interesando por quién habían sido y te das cuenta que han estado en todas las cocinas de todos los países, de todas las independencias, y por lo tanto han tenido un peso que en el colegio al menos hubiera agradecido que me lo hubieran contado. Claro. Pero eso no lo cuentan. Claro, entonces por eso decía la reflexión inicial, que el conspiranoico, como te etiquetan de esa forma, no nace, sino que se hace en base a lo que va descubriendo. Claro. Exacto. Una cosa, este lanzamiento, por lo visto, cogió una curva, que eso no sabe, vamos, eso parecía que caía en el mar, ¿no? No sé. Mira, Iru sacó hace poco también, una vez se hizo el lanzamiento, en la propia televisión argentina, el que dirigía el programa pues empezó a dudar, ¿no? Porque decía, pero si yo estoy viendo cómo sube y cae. Es el famoso It's Going Down de otros vídeos antiguos de Estados Unidos, que el nene le decía al padre, It's Going Down, papá, se está cayendo. En ese tiro parabólico, obviamente, pierde aceleración, pierde fuerza y cae para abajo. Pero cuando tú ya estás viendo que cae para abajo, que es imposible que esté tan lejos, pero te viene a hacer creer en ese hechizo que está ya por detrás de toda la circunferencia terrestre y está cayendo presuntamente ya por fuera de lo que sería la esfera donde estamos habitando. Pero claro, eso no, es imposible que lo veas. Sí. Pero esa es la explicación. El It's Going Down es porque está cayendo, pero no en tiro parabólico a la Tierra, sino está ya orbitando la esfera. Entonces tienes que entrar en una especie de creencia. Por eso asemeja mucho a una religión, sí, de la cual no se puede dudar. Sí, Mayek... Sí, claro, porque, a ver, yo me pongo ahora en el lugar del radio oyente, de los que no hayan cambiado de canal, que digan, pues me interesa, porque cuando se habla de estas temáticas a veces es curioso cómo se tiende a... No lo someto a peritaje, no. Entonces yo me pongo en la piel mía propia y en la del resto, y si hacemos un ejercicio de honestidad... Yo pregunto si alguien percibe fuerzas inerciales de la rotación o algún giro. Entonces, creo, si soy sincero, que el resto también compartirá, que por nosotros mismos no notamos movimiento alguno, o por lo menos yo no lo noto, a lo mejor yo no llego ahí. Luego, por mis propios medios, me he subido al pico del Teide, he viajado en avión, he estado en muchos lugares, y jamás por mis medios vi la curvatura. Entonces, si soy honesto conmigo mismo, me pregunto, cuando creo la posibilidad de la Tierra globo, ¿estaré siendo víctima de una religión que ni siquiera puedo identificar? Porque si yo no lo puedo experimentar, yo siento quietud, no siento aceleración, pero digo que la hay, ¿estoy contradiciendo mis sentidos? ¿Sufro algún tipo de disonancia o control mental emocional?
porque es llamativo, ¿no? Entonces creo que define el estatus de religión. Claro, ahí ya te estás metiendo en otro tema, ¿eh? Sí, Ya no estamos se saltó ya. Perdón. Te salta el guión de Pero Daniel. sí son muchos. Estaba deseoso de sacar el tema. Claro, es como hablamos de religión, digo. Claro, y yo iría paso por paso, pero... Sí, está no, claro que- perdóname, lleva el ritmo tú. No, Daniel, esto. Sí, pero sí. como tú indicabas al final, este derecho a dudar de las agencias espaciales, este derecho de dudar también del principio copernicano y de toda la esfericidad, porque tú ahora has nombrado dos cosas. Primero, el tema de si existe o no curvatura y el tema de el movimiento, tanto de rotación, de traslación, como de galaxias, de nutación. Eso sería otro tema, ¿no? Porque nadie puede experimentar por sus propios principios naturales ni la rotación o el movimiento ni la curvatura. Pero si quieres después lo abordamos. Sí. Pero si nos hemos dado la oportunidad de revisar otros campos, como hemos indicado al inicio, y hemos visto que las ingenierías sociales están para hacer una malla, un tejido económico donde la usura está impregnada, por lo tanto, habrá algunos que son los acreedores de todo. La gente se ha puesto no sé cuántas dosis. Le pueden hacer pensar a las personas que pueden ser lo que quieran amputándose. El gobierno está regulando en favor de esas locuras. Entonces, yo me he dado mi derecho a dudar también de las agencias espaciales, claro, y por ende también de otros aspectos como la forma de la Tierra. Entonces, no es una cosa, y vuelvo a repetir, porque eso es muy importante para los que nos escuchan, que un día uno, porque esa es la imagen que nos quieren dar, que te pones a ver el YouTube y ves dos cosas y dices, mira, esto me gusta más, porque porque a los psicólogos les encanta salir por las televisiones y generar perfiles, hombres de paja, que decimos, de lo que decimos y de lo que somos, y de lo que sentimos. O sea, absolutamente se pone en una supremacía de Dios para a ti psicoanalizarte. Ni el peor Freud se atrevería tanto. Entonces, partiendo de la base que nosotros ponemos encima de la mesa, no solo con ese cuestionamiento que venimos como bagaje, sino volvemos a poner pruebas y aspectos encima de la mesa en cada caso en concreto. Y pues salen reflexiones distintas nuevamente a las que nos han dado. Porque vamos a los fundamentos, cosa que la parte más científica, eso pasa en cualquier aspecto, no va a realmente decir, bueno, yo estoy fundamentando mis ideas, aunque sean científicas, en estas bases. Y ya empiezan a crear un castillo de naipes que nadie va realmente a volver a los orígenes de cómo se construyó este mínimo del cual yo parto, esas premisas. Y como decía el propio Orwell, es obligación de todo ser inteligente revisar lo obvio. Y eso obvio son los fundamentos teóricos de lo que después se ha fundado, pero puesto en el método científico las cosas deberían de ser falsables. Y ahí viene cuando entramos a nuestra medida a generar, pues, no solo escuchar a ciertos biólogos que discrepan en el tema de la salud, sino también en el tema físico, escuchar a otros personajes, a otros científicos, astrónomos, nosotros tenemos vídeos al respecto, que difieren del academicismo oficial imperante. Sí, yo, por ejemplo, ya que hablamos un poco de curvatura, yo invito mucho a gente que conozco, ¿no?, que vive aquí en Canarias, a observar, ¿no?, a mirar la distancia entre las islas y tal. Yo mismo he hecho alguna medición, ¿no?, entre Tenerife y Las Palmas, que hay más de 100 kilómetros, y un día, por ejemplo, un día claro que tuve en verano, que obviamente ni fumigaron y estaba el día completamente limpio, había llovido, uno de estos de verano que de noche ves completamente perfecta todas las palmas de Gran Canaria desde Tenerife, a 1 metro a nivel del mar, no hace falta subir mucho más, y yo ver las palmas completamente, los coches moverse, los faros, y ver todo desde más de 100 kilómetros de distancia, y ver todas las palmas, desde una punta de las palmas hasta la isleta, y tú ves perfectamente toda la isla completamente plana, y dices, si aquí tendrían que haber como 60, 70 metros de caída de curvatura, ¿por qué yo estoy viendo todo lo que estoy viendo? No debería de verlo. Y aún así más, te subes al Teide y tú ves todas las islas y las ves en un entorno completamente plano, cuando pillas un día completamente limpio, obviamente. No sé si... Sí, este sería otro tema, totalmente... Sí. Pero ¿sabes qué pasa? De todo. Desde la oficialidad, uno, porque se interesa, también busca las respuestas que te dan a esos fenómenos. Exacto. Y, sí. por ejemplo, lo que tú dices, que bueno, esto claro, es un movimiento mundial de que se ha puesto a falsar el modelo oficial, sobre todo tirando tangentes desde tu propia visual hacia lo que sería la geometría del propio horizonte, ¿no? Que si vives en una pelota de 40.000 kilómetros de circunferencia, te la debería dar pues, propiamente su parte más externa, ¿no? Exacto. Y por lo tanto,
hay objetos, hay montañas que no se podrían ver con esas medidas oficiales que te han dado. Lo que pasa es que la institución académica te da una respuesta a eso que no se podría ver. Mira, te lo voy a leer directamente del periódico de La Vanguardia, para que veáis que ellos afirman que es verdad, eso no se podría ver. Casi cada año se puede fotografiar y filmar aquí en Barcelona, creo que es desde el Observatorio Fabra, lo que es la isla de Mallorca. Y el problema, dices, ¿la podrías ver? Bueno, podrías ver una parte solo, pero es que se ve entera prácticamente. Y en el periódico de Mallorca, porque claro, no pueden escapar a este tipo de fotografías extremas que hoy en día se pueden hacer y antes no. Y decía el autor, que es lo que te dice la oficialidad, en condiciones normales no se podría ver debido a la curvatura de la Tierra. Pero ¿qué pasa? Que te dicen que la refracción, que es un fenómeno que no negamos, simplemente lo queremos poner donde le toca, encima de experimentos palpables por todos, te dicen que esa refracción atmosférica levanta de alguna forma los objetos y se ponen a la visual de tus ojos para que tú puedas ver algo que de alguna forma sería un holograma, porque no podrías ir a tocarlo realmente, porque eso estaría escondido fuera. Entonces, ante estas respuestas, uno ya se queda estupefacto, pero dice, bueno, ¿y qué comprobación hay? Y te das cuenta de que no hay comprobación, porque no se puede hacer en un experimento científico, lo hemos buscado, llevamos un montón de años, que una cosa que está oculta se pueda levantar, a no ser que estés tirando la misma horizontalidad. Si está la misma horizontalidad, es decir, están los dos objetos viéndose, el que ve y el objeto en sí, ahí sí que la refracción puede, de alguna forma, ir levantando los objetos. Pero cuando eso está oculto ya, per se, por lo que es el objeto Tierra, en este caso, no hay ningún experimento que demuestre que la refracción lo puede hacer elevar. Entonces, tiene siempre la contrarrespuesta, pero que nuevamente a mí no me sirve o no me llega. Claro, porque hasta día de hoy, en un laboratorio que se ha intentado replicar el experimento de un espejismo, por lo que nos entendamos, la premisa para que suceda es que el punto de observación y lo observado estén en un mismo plano a nivel, en una superficie que esté oculta o curvada, nunca se ha podido replicar. Eso es así, ¿no? Claro, es lo que he intentado explicar, igual tú lo has hecho con mejores palabras, pero sí, estamos esperando esa reproducción mágica de la refracción. Entonces, claro, estamos en una creencia. Discúlpame antes, porque es verdad, al principio es mejor abordarlo de una forma geométrica y física, porque básicamente es lo que es, y lo otro ya sería mezclar teorías y modelos. Vale, claro, porque... perfecto. Claro, una cosa yo sé que te va llevando a la otra. Empiezas con el viaje a la Luna y entonces quieres saber, bueno, ¿y si te mienten aquí? ¿Y por qué? ¿Y entonces cómo es? Claro. ¿Y qué te quieren ocultar? Y las cosas tienen un tiempo y también las respuestas son individuales. Aquí tampoco hay una varita mágica que te va a resolver todas las dudas, y menos en 2 horas o en 2 semanas o en 2 meses. El camino muchas veces es largo y vas para atrás, vas para adelante, tienes que también tener tiempo para investigar, para buscar. Pero para mí, no sé, el ejemplo más claro de que puede haber un engaño a nivel mundial fue el 2020. La pandemia creo que nos dejó bien claro ese aspecto. Sí. Y entonces ya no es una razón de decir, que eso lo he escuchado muchos, por eso lo traigo, que no podría ser el engaño tan grande. Bueno, la tuviste hace 2 días. Si quieres, vamos a por otro. Bueno, pues yo tengo que reconocer que yo, a partir de la pandemia, bueno, yo era un poquito ya rarillo porque me cuidaba mucho con cosas naturales, siempre he ido por lo natural y no creía en toda esta química y todo eso que nos querían implantar, pero a partir de la pandemia hubo un despertar masivo de personas, entre ellos yo, y claro, si yo veo que una persona, como por ejemplo el señor Calleja, que se sube en una nave y se empieza a meter con los terraplanistas, cuando él fue el que estaba promocionando vacunas, que se hizo un peliculón cuando llevó ahí al laboratorio y hablaba que los virus estaban a menos de 80 grados, no sé qué tal. Si esa persona nos ha engañado de esta manera y yo lo veo que se mete con los terraplanistas, a mí por lo menos me hace pensar. ¿Te siembra la duda? Me hace pensar y me hace... Bueno, es que creo lo contrario de lo que diga. Es que vamos, ya de entrada, eso ya me creo lo contrario. Yo reconozco que estoy un poco verde en el tema pero sí es verdad
que siento curiosidad por saberlo, porque si nos mienten y nos han mentido de la manera que nos mintieron en la pandemia y con tantas cosas, ahora con el cuento climático y con cuántas cosas más que he ido descubriendo con el tema de la teoría de Darwin y poco a poco me voy dando cuenta que nos mienten tanto, vamos, ya esto, ya empiezo yo a dudar totalmente, porque vamos... sobre todo cuando el sistema machaca. Claro, y cuando veo personas como esta, como Calleja, que se mete con los terraplanistas y sube arriba para burlarse de ellos, entonces digo, a ver, esto no me cuadra, este tipo nos ha estado mintiendo, nos ha estado engañando con el tema de las vacunas y ahora viene aquí a dárselas de qué. Entonces, vamos, ahí tanto yo como mucha gente como yo estamos empezando a despertar en este tema también, ¿eh? Yo lo reconozco, claro, que estoy verde, pero ya empiezo a tener mi duda. Sí, a ti te resuenan cosas, obviamente, de vividas y aprendidas en otros aristas, ¿no?, de la sociedad. Piensa que todas las relaciones se basan en la fe, la de amistad, la de pareja y también la de ciudadano con las instituciones. Y han perdido la credibilidad. Por lo tanto, nos hemos ya ganado no solo el derecho, sino la obligación de empezar a falsificarlos, iba a decir a fiscalizarlos, sí, obviamente. Y yo con Calleja en ese aspecto, no es que discrepe un poco, me parece que es un fantoche en ese aspecto, sí. Bueno, pero más allá del personaje, que a lo mejor también quiere mostrar, y los intereses que tiene, obviamente, y el dinero que tiene. Sí, ¿no? Y además sabiendo que también tiene negocios con los molinos eólicos y todas las placas solares y todo el tema que está metido, claro, de lleno. Sí. Más reuniones de cambio climático en helicóptero. Pero para dejar el tema en sí de su subida a esos 100 kilómetros, presuntamente, ¿no?, que también ves a saber, comprueba tu Calleja que ha subido allí, a esa distancia, digo, ahí, yo no creo que nos quiera engañar en el aspecto de que él capaz, sí que no considero que pueda haber la curvatura, ni a 100 kilómetros, porque hay vídeos corrigiendo las cámaras de ojo de pez, sí, de propios mini rockets que tiran para arriba y el horizonte a 120 kilómetros y a 200 sigue plano. Entonces, sí que es cierto, salió un youtuber también muy famoso que tiene un montón de seguidores explicando que muchas veces se puede confundir la circularidad con la esfericidad. Exacto. Claro. Entonces, Calleja, a mí no me extrañaría que estuviera también fusionando esos dos fenómenos, más allá que en su psique ya tiene preestablecido lo que quiere ver y uno pues al final busca esa aceptación hacia lo que le tiene integrado en sus propias visiones. Y también destacar un vídeo de Grace Tyson que explicaba que el propio Felix Van Gardner, cuando subió, creo que fueron a 30 kilómetros, y te diría que se lo puedes ampliar a Calleja, de Grace Tyson le tenía que explicar a los suyos, es un divulgador científico americano, desde la oficialidad absoluta, y le empezaba a pegar al globo terráqueo diciendo, no puedes ver la curvatura simplemente subiendo a esta altura, porque estás todavía muy cerca de la Tierra. Deberías seguirte mucho más lejos. Y ni de lejos, Calleja se ha ido a lo que de Grace Tyson hubiera dejado de pegarle al globo terráqueo para quien dijera que podía haber curvas. Pero claro, al menos poner en contexto otras opciones de lo que le podría estar pasando a este peluquero venido a más. A mí hay algo que me surge también otra duda, ¿no? Que si tengo que subir tan alto, ¿por qué desde la playa a los 5 kilómetros un barco se va por detrás de la curvatura? Entonces, ¿el arco de curvatura horizontal dónde queda? Bueno, al final, por eso siempre decimos, ¿no?, que el horizonte, te estás tirando el tema del barco como la primera premisa, tanto histórica como de la propia Wikipedia, que nos muestran para evidenciar que hay curvatura, porque el barco desaparece a los 5 kilómetros, que justamente es lo que puede ver el ojo humano, más o menos, a la altura del nivel del mar, a 1 metro de altura. Pídate una P900 y verás como cada vez que le das suma el barco aparece otra vez. Y aparece. Claro, eso es lo que nos pusimos a falsar el modelo. Exacto. Y entonces ahí aparecen, que en lógica argumentativa, pues tienes el modo Tolento-Tollens, los cisnes negros, que son estas, evidencias que te hacen falsar el modelo establecido. Lo que pasa que te vuelvo a repetir, como la oficialidad ya sabe esto, también te da ese tipo de explicaciones de la refracción para salir del callejón. Pero claro, hoy en día tomas un telescopio, una buena cámara con zoom y vuelve a aparecer el barquito, no había desaparecido por ningún lugar. Y es donde decimos nosotros que la curvatura, en el aspecto ese,
El horizonte, que es el que te lo está marcando, la forma geométrica, no es geométrico el horizonte, sino como nos habían explicado de niños, que era la unión del cielo con el mar, porque el horizonte es óptico, no geométrico. Pero claro, ellos no pueden escapar de esas medidas dadas, y por lo tanto hoy nosotros, que tenemos la capacidad científica también es llegada a lo que es la propia población, se puede poner a cuestionar el modelo establecido. Oye, en las fotos de la NASA que sacaron no se ven los polos, no se ven ninguna. A ver, los polos ya sabes también que hay tratados, tú te vas al propio Google Maps y ahí está todo capado. Viene a ser una de las dudas, ¿no?, que diferimos con el modelo oficial de extensión de territorio, sobre todo en el sur, de qué hay más allá de los polos. Y bueno, parece ser que los tratados internacionales, que los tienen desde el 67 en el espacio y por esa época también en la Antártida, no, antes, de la Antártida es mucho antes, pues no hay libre circulación de investigación. Ahí son todos amigos, ahí son todos amigos. Sí, ese es el tema, este es uno de los temas que a mí también me hace pensar. Vamos a ver, si están siempre con guerra, están con siempre conflictos, que si con el comercio, con la industria, y después allí, para la Antártida, se ponen todos de acuerdo y son todos amiguitos. Vamos, es una cosa que vamos, te hace pensar totalmente, ¿no? Y de política de empresa, puesto que siempre en cualquier empresa se mira la productividad y la inversión. Por ejemplo, para proteger pingüinos, ¿cuánto dinero vale mantener el destacamento militar de todos los países que hay allí? Y yo qué sé, con las temperaturas, olas y condiciones, yo no creo que mucha gente vaya allí como para molestar pingüinos, hacer tremenda travesía, que hace falta ese destacamento militar tan grande. A mí me parece que no sé si lo rentabilizarán de alguna manera. Claro, ese tema de la Antártida es curioso porque fíjate que en La Sexta, cuando nos hicieron estas entrevistas que después cortaron, hicieron y deshacieron muy deshonestamente como quisieron, porque son unos desgraciados y son mala gente, muy malas personas, se portaron fatal. Sí. Bueno, venían a salir expertos diciendo, los terraplanistas de alguna forma, la gente que cuestiona la forma de la Tierra, dice que nadie puede ir al Polo Sur. No, es mentira, vuelven a construir hombres de paja y además manifestaciones de paja, porque nosotros no decimos que nadie pueda ir al Polo Sur, decimos que no se puede ir libremente. Obviamente que tú puedes ir a una agencia que se contratan viajes y te llevan a un punto en concreto. Claro. Lo que pasa es que ellos siempre le enseñan a la ridiculización a la población a través de los medios de comunicación y obvian esos acuerdos y también obvian los vídeos que hemos encontrado de ciertas televisiones que intentan decir, bueno, vamos a ir para la Antártida, tanto en barco como en avión. Y cuando pasas de paralelo 60, como está este gran acuerdo, te vienen o barcos militares a hacerte frente, y eso está en los vídeos, o también salen cazas a buscarte. Entonces, ¿qué me estás contando, señor experto, que sabes en La Sexta, diciendo que nosotros decimos una cosa que no es cierta y encima no sabes ni matizar la verdadera oposición que hay al querer transitar esos lugares? Eso no es falso. O sea, te das cuenta, cuando más te metes en los temas y más te intentas implicar, cuando se te acercan, ves realmente que están podridos por dentro. Y si tú puedes ver en un aspecto o en dos porque te toca, imagínate en el resto, son lo mismo. Y después, como dices tú, tiene que ser un hechizo, porque si yo estoy hipotéticamente contigo subiendo una montaña de 8.000 metros que ha sido prohibida para que no nos pase nada porque hay mucho hielo y frío, y nos quedan 10 metros para coronarla, y si nos aparece un helicóptero y dice, por tu seguridad retrocede y te apunta con un rifle y no le haces caso, te mata para que no te pase nada. Entonces digo yo, a ver, un destacamento militar que me dice que me pare si paso del paralelo 60 y si no me dice que por seguridad nacional abrirá fuego. Pero esto, o sea, por ir navegando es motivo suficiente para que alguien esté dispuesto a matar. Bueno, eso obviamente que queda en el cuestionamiento ya interior de cada persona que quiera abrirse a esto, que nadie espere que haya un cambio de conciencia de un día para otro, ni que las instituciones se retracten. Esto de engaño, este hechizo, viene de hace muchos años, siglos, igual hasta milenios, y lo tienen a día de hoy muy bien armado, sobre todo por eso nos van alejando cada vez más de la naturaleza. La exploración, de alguna manera nos han metido en esa institución académica cientificista que te va a decir lo que es la verdad, sustituyendo a Dios, y también las ideas sociales, con la fusión de las máquinas, el transhumanismo te va llevando a ello. Por lo tanto, ya
el juez último, que es la naturaleza, cada vez vamos a dejar de experimentarlo, porque ya ni vivimos en ella. Y en las máquinas, en los ordenadores, en las pantallas, uno ya está con una comodidad y unos gustos que ya son parte de una ingeniería social que nos han metido. Y nada es casualidad las direcciones que toma esta sociedad establecida, ¿no? Y reorientada. Porque claro, para poner, por ejemplo, y comprender en qué momento surge la idea o en qué tesis, en qué argumentos, en qué premisas, y sobre todo si existe financiación del modelo establecido. ¿Dónde empieza, por tener un poquito de saber dónde empieza esta andadura? A ver, es complicado. Mira, justamente el otro día, porque también te pones a revisar muchos paradigmas, ¿no?, oficiales. Hoy ya tuvimos una charla con un chico de aquí de España, Nika, que toma como estudio el tema de la historia, de la nueva cronología de Fomenko. Por lo tanto, tú ahora me estás pidiendo cuándo empieza cronológicamente una fecha, cuando también está en revisión. Lo que sí que te puedo decir que desde la oficialidad que se nos ha dado, desde todos los colegios y hemos aprendido, de alguna forma había un griego que dijo que el barquito, como habéis indicado antes, se iba detrás de la curvatura. Eso ya hace 2000 años, nadie sabe el nombre de ese griego, pero gritó, se fue, y todos dijeron, puede ser esférica. Entonces, con lo que les gustaba debatir lo aceptaron y punto, ¿no? Bueno, eso es lo que se nos dice. Nosotros sabemos que también viene todo de una religiosidad pitagórica, de intentar hacer bajar la esfera armilar del cielo a la tierra en su forma, y a partir de ahí la academia, más allá de lo que dijo el griego, también nos llega que en la época medieval no se querían irse los barquitos, no sé si como leyenda, pero transmitida porque se podían caer por algún abismo. Por lo tanto, el griego no sé si acabó calando tanto en la sociedad, lo que sí que está claro que vino esta idea de Copérnico, de Galileo, que nos quitaron del centro y nos pusieron a rodar. Ya dejamos hasta de ser geocéntricos, cosa que a día de hoy hay, recuerdo el libro de Milenko y Verkovich, y sin embargo no se mueve, porque más allá de que son esfericistas, pero son geocentristas, igual que un montón de científicos y físicos y astrónomos. Entonces vas rascando y te vas dando cuenta que esa institución académica militar del Vaticano, que son los jesuitas, y vuelvo a repetir, creados por las mismas familias de los templarios, se adueñaron de estas nuevas ideas, de una cosa que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta porque ya somos medio ateos y hemos perdido esa parte del espíritu, pero el control religioso es el que nos ata, y qué mejor religión que una nueva cosmovisión donde todos estamos unidos. Y encima estamos apartados de lo que presuntamente han suplantado, que sería como una divinidad, una inteligencia que antes tenía las características de lo que llamaban el éter, omnipresente, omnipotente, con energía infinita, y justamente con estas nuevas teorías mentales lo usurparon y lo eliminaron, justamente con el movimiento de la Tierra de Mackinson y Morley. Ahí donde te agarran, ¿no? De la manera espiritual, ¿no? Básicamente, que te sacan del centro, ¿no?, de la creación, que es lo que estabas diciendo, así, un poquito más resumido. Claro, y espiritualmente te agarran, o sea, ya todo el tinglado, si tú ya te das cuenta de eso, de que tú estás en el centro, o sea, de la creación, o sea, ya automáticamente te están todos, el castillo de naipes, si tú te das cuenta, todo el castillo de naipes se le cae, literalmente. Fíjate, el ser el centro de la creación, que es la vida copernicana, que es la primera de Freud, claro, después ya viene por deducción, si quieres hasta la de la evolución de Darwin, ¿no?, que era la segunda que dejó escrita. Exacto. Pero el otro día hicimos, hace 3 meses, un vídeo recopilatorio de un montón de frases de físicos, profesores, astrónomos, o sea, no unos cualquiera como podemos ser nosotros, sino gente con chapas y academia, que no es que te diga que la Tierra es plana, sino que vienen a manifestar la geocentría de la Tierra a la vista de las opciones que tienen ellos para presuntamente medir, que es la luz y el sonido, ¿no? Y vienen a indicar que parece como que estamos en el centro de todo. Entonces, bueno, ahí vuelves a recuperar al menos una parte que te habían usurpado, que tú ya no estás pagando en un universo infinito, en una nueva cosmovisión, que eres fruto de la nada misma, de la casualidad y una mota de polvo en la inmensidad de la negrura, sino que tienes un lugar y una ubicación, y tu vida, por lo tanto, tiene un sentido para alguien que de alguna forma o forma parte tú, o eres co-creador, o tienes... Forma parte de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde vas, no?
Claro, y te das cuenta cuando empiezas a investigar y revisionar que hay un montón de fundamentos que no son tuyos, que te son dados. Ya te digo, Claro. sí. Sí, porque... Y te son dados, y lo peor es que ni están comprobados y encima encuentras gente con un montón de capacidades intelectuales que te dicen que eso a lo mejor no es así. Claro, porque ¿Y Víctor, tú qué haces como individuo? Víctor cuando comenta ahora que ya está dado, si yo soy honesto, miras la ropa de niños chicos, de preescolares o prenatales, y es que no te falta. Más atrás un compañero mío tuvo un descendiente y digo, muchacho, tienes a Copérnico por toda la cuna, no tenías sino... Entonces, claro, ya esas ideas como que hay una publicidad de pequeño implícita, Sí, sí. y que luego, lo que comentabas antes, que te lo he oído comentar varias veces a ti en tus programas y con tus colaboraciones, que si una verdad en ciencia no se cuestiona, ni se puede falsear, ni nada, y es sagrada y punto, como bien dicen, quítate la bata y ponte la sotana, ¿no? Sí, he visto el ejemplo claro ahora en estos días. Mis hijos en el colegio, el tema de la luna, del Artemis, ha sido, vamos, bombo y platillo, que me venían. Mis hijos obviamente son bastante conscientes, ¿no?, de todo. Me dicen, papi, hoy me dijeron que estamos en la luna, hoy me dijeron que... Era a diario, básicamente a diario, decía yo. Mi madre, chiquita propaganda en el colegio, increíble, increíble. Bueno, piensa que a los niños sobre todo se lo damos al Estado. Exacto. Es más, acuérdate de las palabras de la ministra que dijo, porque ella sabe que es cierto, Sí. que los hijos no son tuyos, No son del tuyos, Estado. exacto, Por lo tanto, exacto. a ti te los dejan, que Sí. tú de alguna forma los alimentes, los cuides hasta cierto punto, pero las ideas cada vez más, y eso creo que las instituciones, lo puede ver cualquier persona, han ido captando y abarcando más potestades. O sea, antes, yo al menos en el colegio, había una parte de ética y moral que la dejaban para casa. Ahora ya con toda la Agenda 2030 te la están enchufando. Oh. A los niños les dicen que pueden ser lo que quieran, que se tomen pastillas, que se Sí, apunten, sí. que oye, si quieres ser de otro sexo, simplemente sí. así ya cambias. Cuando Sí, la sí. naturaleza entonces está perdiendo ese rigor que te estaba manifestando antes. Ya la estás dejando de un lado. Tú ya no te riges por unas leyes científicas de la naturaleza, que justamente el paradigma científico nace en sí para conocer justamente esas leyes de la naturaleza y cómo nos podemos relacionar con ellas. Tú estás suplantando esas leyes, no te gustan y le haces ver a todo un colectivo social que podemos modificarlas. Esto es toda la escuela de Frankfurt, con Popper, el huequismo de Soros, que sobre todo en España estamos sufriendo a través de Sánchez. Sí, Eso que comentas de lo de la ministra Cela, si no fue la que me equivoco, la que dijo tal cosa, y tiene que ver o no tiene que ver, pero sí que tiene que ver, porque nos roban el espíritu, la cosmología, pero hasta la propiedad, porque claro, no es lo mismo que tú firmes un documento como propietario, como autor, que como testigo. Jurídicamente, un testigo tiene la obligación de decir la verdad. Un acusado tiene el derecho a mentir. Y cuando un padre va a certificar que hay un nacimiento, si nos vamos al diccionario jurídico y vemos la definición de nacimiento, vemos que se produce la protección del Estado por medio del delito de aborto, de asesinato y de homicidio. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puedes proteger algo después de muerto? Entonces, el certificado de nacimiento, el progenitor, abajo, cuando va a firmar, pone testigo, con lo cual está dando fe de que es cierto de que el niño, si no es abortado, él se lo carga y entonces el Estado pasa a proteger, pero un muerto, porque la definición podría poner el Estado lo protege antes de que se cometa el asesinato, pero pone que lo protege una vez cometido el delito. O sea, nos dan por muertos, luego viene el DNI, nos metemos en urnas y bla, bla, bla. Pero vamos, que es parte de la misma cosmología jesuita, vamos. Claro, antes hemos tocado la palabra hechizo. Fíjate que ahora me estás hablando de registro civil, regis, pues una registras algo y es propiedad de donde está registrado. Tú simplemente eres de alguna forma el titular. Pero en los juzgados se hace magia. Se hace magia porque son teatros. Y no es que te lo diga yo, simplemente escucha la nomenclatura que se utiliza, la palabra, el personaje que denuncia es el actor, se hacen actos, tú eres una ficción jurídica, por lo tanto no eres un ser vivo. Son de madera, tú no te puedes presentar a los lugares, tienen que representar y obviamente que tiene todo ese aspecto de nigromancia, de un código unificado de comercio que han realizado a través de la ley del mar y nos han quitado nuestra potestad esencial e innata por naturaleza. Y bueno, y en ese rasgar de entender la vida te vas dando cuenta con estos fundamentos también legales que no justos, que como siempre a ellos les encanta suplantar los conceptos, como decía Orwell. La guerra se da a la paz
y la paz la guerra, y a esto que le llaman justicia, legalidad, una legalidad que simplemente nos toma a nosotros como esos personajes, esa ficción, y nos deja ciertos beneficios o privilegios dependiendo, como en la antigüedad aplicaban, la capitis diminutio máxima, media o mínima. O sea, que nos se montan unos peliculones que son increíbles. Pero son reales, ¿sabes? Estos peliculones, yo es lo que decía, para quien escucha por primera vez este programa, no es que es fruto de que una persona abre el ordenador y empieza a decir, fíjate, mira aquí, cómo te engañan. No, uno rebusca, uno analiza, uno pregunta, uno estudia y se da cuenta con la realidad de lo que estamos manifestando aquí. Y lo puede comprobar todo el mundo. Sí, además esta gente de la NASA se están forrando, ¿no? Esta gente una de millones increíbles, ¿no? 70 millones diarios, ¿no? Para todas estas películas que se montan, ¿no? Es increíble. Sí, yo el otro día calculé lo que ganaba la NASA en un año. Y yo, mi madre, con este dinero acabas con toda el hambre del mundo, todo el mundo paga sus deudas, todo el mundo vive feliz. Sí, pero si socialmente se acepta como válido que un váter valga 20 y pico millones de dólares, o sea, es que vamos a ponernos en contexto, o sea, ni la casa de Rockefeller tiene el váter así de caro, o sea. Sí, el tema económico para nosotros además es un lavado de dinero espectacular, porque nadie puede fiscalizar dónde están justamente, ¿no?, esas naves que han costado tanto. Al final el proyecto no es solo crear la nave, sino después tiene un seguimiento, una telemetría y una puesta en el espacio. Y quien al final dice, bueno, de todo esto que vale 2.000 millones, hacerlo vale 300. Y luego los técnicos que van a estar, otros 300, pero el resto de 1.400 millones, ¿dónde están? No, están allí en el espacio. Y tú y lo compruebas. Sí, claro, porque no puede ser falsable, ni peritable, ni nada, vamos. Obviamente. Entonces es como que un lavado de dinero muy, muy sencillo. No tienes que demostrar nada de lo que estás haciendo. Sí. Y el desfile este que hicieron con el Artemis, que lo llevaron como si eso fuera un Cristo. Una carroza. De carnavales. Y toda la gente, vamos, es increíble. Eso es que se montan unos peliculones asombrosos, ¿no? Bueno, es una liturgia. Tienen que mostrar ahí como si fuera un paso de Semana Santa, su nueva reliquia, y la gente, pues claro, la alcanza como, fíjate lo que hemos construido como humanidad. Y no se da cuenta que como humanidad su presidente le está bombardeando a no sé cuánta gente, muriendo niños, y no pasa nada. Claro. O sea, ¿de qué me estás contando? Y luego la emotividad, no solo en este desfile, sino los propios astronautas. Fíjate cómo llegaron, ¿no? Como si fuera un show. Luego se paran en rueda de prensa allí, casi llorando, somos la tripulación de este mundo. O sea, le tienen que meter esa parte. Pero es que es increíble, es que son actornautas. Es que, vamos, lo hacen bastante bien. Bueno, bien no lo hacen, yo te digo, yo como sí, los trabajado en cine, o sea, el engaño encima es que es lo que a mí más me mata, o sea, es una cosa que dices tú, pero es que encima me estás engañando mal, fatal, o sea, hay efectos, hay inteligencia artificial, hay cosas que ya te pueden mostrar, cosas que dices tú, que son alucinantes, y esta gente te muestra una historia que mala, barata, que cualquier niño de 12 años que controla un poquito de programación y de diseño gráfico puede hacerte algo 1000 veces mejor. Pero sabemos el potencial que tienen las televisiones. Ya. Sí, claro. Ya. Entonces, tú salías a la calle hace 5 años, sabías lo que veía, la verdad, y luego ponía la televisión y, hostia, encima hasta te hacían dudar de todo lo que habías pensado y sabido. Sí. Claro. Porque tienen un poder de hipnosis tremendo. Para algo, la patente de la televisión son para generar, ¿no?, con esas ondas, pues inducir a la población a pensar y sentir. Entonces, no hay que menospreciar el artefacto que han generado y de alguna forma comprender que es el mecanismo con el que todos, desde pequeños, hemos estado también inducidos. Sí. Ahora hemos cerrado la televisión y nos hemos dado la oportunidad de pensar fuera de la caja, y ahí se te abre no un mundo, sino un montón de oportunidades para ti comprenderte, para comprender qué haces aquí en la sociedad y sobre todo para intentar entender muchas verdades que estaban ocultas. Sí. Y el Apolo el Apolo 2 lo tiraron de un avión, ¿no fue? ¿Y cuál? Ahora no sé cuál hablas.
No, perdón, el Artemis. El Artemis 2. Así que se veía el avión, veían el avión paseando incluso antes Sí. de que lo lanzaran, y luego lanzaron ya el avión para abajo. Lanzaron el avión, o sea, no se vio cómo se lanzó del avión, obviamente, pero de repente empezó a caer eso, pero que el avión que usan Es para que el avión simulacro estaba dando estaba por vueltas, ahí que dando estaba vueltas. buscando la zona más fría de la atmósfera para que luego se calentara poco y no echara vapor la Sí. cápsula cuando llegara al mar. O sea, mal Claro, pensado. claro. Siempre hay respuesta, ¿no? Se pone, no sé cuántas veces más caliente que la lava de un volcán, o sea, es una locura. Y ellos van ahí dentro, venga, fresquitos llegan y todo, increíble. Aquí es lo de antes, o sea, llegamos a dudar, entre otras cosas, porque hemos visto los astronautas en la ISS tirando de cable. Exacto. Entonces, bueno, ¿por qué me tenían que engañar? Y que lo busque todo el mundo. O sea, Sí, hay obviedades, sí, por mucho, favor. mucho. Entonces, a partir de que hemos encontrado engaños, pues uno empieza a mirar distinto al resto, ¿no? De cosas que te quieren hacer pasar. Y ahí te das cuenta que sí, claro, todos vieron caer la Orión para abajo. Ahora, también es cierto que está el avión Hércules, que la transporta, y en simulacros pues la deja caer, porque tienen que empezar también a ver si los paracaídas funcionan bien. Entonces, ¿el Hércules existe? Claro. ¿Se ha visto cómo la tira para hacer las pruebas? Sí. Ya quedan cada uno si se piensa que esta última vez vino del espacio sideral el Orión o volvió a pasar por el interior del avión Hércules. Sí. También una cosa muy curiosa es que si tú vienes con toda esa velocidad a 40.000 kilómetros por hora que dice que entra en la reentrada, con ese fuego que se hace, que prácticamente no hay material que lo aguante. Entonces cae al mar y no hay una gran ola de vapor. Exacto. Entonces, bueno, hay cosas que a mí me hacen dudas, y a mí y a muchísimas Sí, personas también físicas. Claro, porque cuando la experimentación o el hecho o la evidencia contradice la teoría, lo sano y lo lógico y prudente será modificar la teoría, porque lo que estás viendo es lo que está pasando, ¿no? Sí, aquí ya queda en cada uno, pero sobre todo que nadie espere que la institución, sea cual sea, el Estado, el gobierno, la universidad académica, te va a salir con un discurso distinto al que está establecido. Un tema que me gustaría tocar un poquito es el tema de la gravedad. Porque todo el mundo te salta, no, porque es que todo cae por la gravedad, no, porque la gravedad esto, no, porque la gravedad lo otro. O sea, ¿qué nos podrías decir sobre el tema de la gravedad? Bueno, la gravedad habría que definirla. Sí. Entonces, claro, como decía Newton, como mínimo debería existir un medio para que dos cosas se atrayeran. Entonces, por eso las cartas de Newton a Berkeley decían que a mí no se me atribuya la gravedad como un hecho independiente de los cuerpos, sin que haya un intermediario, que sería el éter. El éter se lo cargaron con experimentos de Morley midiendo la velocidad de la Tierra, porque no encontraron ningún tipo de diferencia. La Tierra estaba quieta. Entonces, bueno, tuvieron que sacar de la ecuación ese medio. La gravedad viene porque, o el problema que tenemos es que aquí no se puede experimentar con gravedad, porque tú no puedes generar ningún objeto con suficiente masa que pueda hacer, de alguna forma, atraer otro cuerpo. Tú pones una pelota de básquet y al lado una de ping-pong y ya pueden pasar los siglos que quieras, que eso no se va a acercar, porque no puedes generar nada con suficiente masa para que genere gravedad. Que la gravedad Einstein ya la cambió. Ya dijo que no era la de Newton, que un cuerpo atraía a otro, sino que era la dobladez del tiempo y del espacio. Es como que se imaginan una malla, como un sofá, y cuando pones el culo, como tiene más masa que el resto, está hundiendo esa malla y todos los objetos van a ir acabando orbitando a tu culo. Eso es la nueva gravedad que nos dijo, diferenciada de la de Newton. Vamos cambiando la según nos Tierra, conviene, vamos. Bueno, es para explicar un poquito lo que uno va comprendiendo en el marco teórico y histórico, ¿no? De cómo se ha fomentado todo. Entonces, la gravedad de la Tierra vendría dada de alguna forma por, a ver, tú tienes por la masa de la Tierra, ¿vale? Entonces, la masa propiamente es la velocidad por la densidad, ¿vale? Y la densidad de la Tierra, la velocidad, el volumen de la Tierra, la masa viene definida por el volumen de la Tierra y la densidad. El volumen de la Tierra te la dio, si quieres, Eratóstenes, midiéndolo. Aunque tú al mismo experimento de Eratóstenes le puedes preguntar otras cosas y te va a dar resultados distintos, como por ejemplo la altura que está el Sol, y no la circunferencia de la Tierra. Pero bueno, Eratóstenes te dio el volumen de la Tierra, la circunferencia. Y esto lo tienes que multiplicar por la densidad. ¿Y qué densidad tiene la Tierra?
estamos jodidos, porque si se han perforado 12 kilómetros, de esos 6.300 kilómetros, tú solo puedes inferir por sondas P, por sondas S, pero tú realmente, si no sabes qué materiales hay, tú no sabes cómo va a rebotar la sonda para volver, para saber la densidad de los materiales. Pero tú necesitas esa masa, que vuelvo a repetir, es el volumen por la densidad, para tener de alguna forma un campo establecido suficiente como para que las cosas orbiten alrededor tuyo. Cosa que la naturaleza no puedes verlo. Por eso te dicen que aquí rigen la física de Newton, que no está más alejada que la de electrogravedad o el electromagnetismo, y fuera en el espacio sí que hay una gravedad que es la que está manteniendo los cuerpos entre sí. Pero aquí no lo podemos ver en nuestra naturaleza Tierra, sino que es para lo macro. Nos ha fastidiado. Ya lo vuelves a no estar en la falsabilidad de Popper. Entonces eso no es ciencia, eso es creencia. Exacto. Religión pura. Claro, porque hasta donde yo llego y sé y he experimentado, la única forma que yo encuentro que algo se atraiga hacia otra cosa sin un medio es cuando cojo dos imanes y los acerco. Magnetismo. Del resto no he encontrado, yo por lo menos de momento, que no digo que mañana, pero a día de hoy entiendo que habría que intentar encajar todo partiendo de una premisa más electromagnética, porque es lo que es constatable. Quien coja un imán nota una gelatina o una separación, una atracción, eso es innegable. Ahora, lo que bien hablas de la gravedad y tal, pues claro, el fenómeno ocurre, que las cosas caen, pero ahora el por qué, pues tampoco, porque creo, si no ha sido oficializado hasta el día de hoy, independientemente de la gravitación universal de Einstein, como inicia en Newton, y lo de Newton es, que yo sepa, teoría de la gravedad. Entonces, ¿cómo se puede elaborar una ley a través de una teoría? Eso también me llama la atención. Claro, dicen los expertos que hay 4 fuerzas en este universo, al menos en el universo conocido, que son la nuclear fuerte, la nuclear débil, la gravedad y el electromagnetismo. Es lo que tú indicabas. Aquí puedes ver electromagnetismo. Tú puedes hacer orbitar un objeto alrededor de otro con un imán, con electromagnetismo. Es más, la Luna podría que se estuviera generando por un campo electromagnético, pero ellos te dicen que es gravitatorio, porque le tienen que meter ese otro elemento que ya está introducido en la psique colectiva, que es la masa, porque ellos necesitan la partícula, por eso son materialistas. Entonces, sobre todo ese problema de la masa lo tienen con la luz, que no saben si es onda o partícula. Ellos necesitan que fuera partícula, porque la onda viaja por un medio y se lo cargaron. Entonces, ahí tienes el electrogravedad, que el electromagnetismo podría explicar los fenómenos de aquí de la Tierra, por supuesto, y también hasta los que ellos quisieran, de alguna forma, comprender de esas luces que para ellos son soles, que vemos desde la Tierra, que son estrellas. Porque claro, lo más lindo de esta cuestión, de por lo menos planteársela, es decir, bueno, si voy a dejar en revisión el modelo establecido, que la Luna es una roca y que etcétera, yo soy minúsculo, casual y toda esta cosa, digo, desde un punto de vista, intentando buscarle una lógica electromagnética, que al igual después hay que descartarlo y pasar a otro modelo, pero para cribar digo, a ver, en Tierra, la única forma que creo yo es posible hacer cráteres en algún material de forma uniforme, o sea, que independientemente del diámetro, la profundidad sea la misma, son cuando, para entendernos, coges una plancha eléctrica, pones arena o sal, tiras un táser, que le caigan varios rayos, y entonces ahí sí que los cráteres son de la misma profundidad. Entonces yo pregunto, lo más lindo de esto no sería deshacernos o dejar a un ladito la idea de que simplemente somos un mono que venimos a escacharnos la cabeza por decir, oye, la mujer tiene 28 días de menstruación, la Luna tiene 28 días, oye, la Luna parece que es más eléctrica en vez de rocosa, oye, nosotros somos eléctricos, quizás no sería, no sé, como un religare o una reconectar con lo obvio, vamos, digamos. Sí, con la naturaleza, y poner a la ciencia en búsqueda de lo que fue pensada, que era para conocer sus leyes. Claro. Entonces, nosotros, tú bien has dicho, el electromagnetismo está en la naturaleza y está en nosotros. O sea, nosotros tenemos un pH, que es la proporción de hidrógeno, que eso da unos voltajes, da unas tensiones, y además la acidez y la alcalinidad depende justamente de eso. La sangre no es lo mismo la arteria que la vena, en la oxigenación y por lo tanto en su pH. Nosotros estamos constituidos electromagnéticamente. Pasa que nunca te lo han explicado, como tampoco te han explicado que tengas un alma, una psique. Pues esas partes son ateas y hay que, oficialmente, son las que se tienen que imponer. Entonces te vas dando cuenta de muchísimas cosas, de muchísimas implicancias, que empiezas a rascar, que es la gravedad, cómo está definida oficialmente, la presión negativa que le dicen, el antiguo éter, y claro, ahí vendrías a trabajar entonces a lo mejor como dijo Tesla, ¿no?
con la gran energía que hay a nuestro alrededor en todo este campo. Y también esto te da para, dices, pero esto implica la vista de la economía, porque claro, si ya tenemos energía libre, ¿cómo es que nos controlan la energía y no la quieren cobrar y no gratuita? Entonces, claro, todos los campos están relacionados, pero per se están relacionados, porque una cosa te va llevando a la otra, son holísticas. Hoy en día nos compartimentan para que no entendamos la totalidad de nada. Y así no podemos vivir, porque ni nos comprendemos a nosotros, ni el lugar que estamos, ni lo que venimos a hacer aquí. Exacto. Sí, yo hay una cosa que es la que ya me hace despertar del todo en este tema, es lo del nivel del agua. A ver, Claro, si el agua, si la Tierra fuera curva, yo pienso que el agua se quedaría en la parte superior curva, ¿no? Pero es que es plana, es totalmente plana. Y pongas como la pongas, o sea, es que aunque le pongas la curva debajo, el agua arriba es plana. Siempre se suele echar agua dentro de las peceras, no por fuera, porque se suele derramar. Exacto. Entonces, ahí ya sí que yo digo, ya está. Ya ese fue el despertar mío total. Sí, el agua cuando yo veo que el nivel del agua es imposible curvarlo. que curvarla. O sea, Siempre. Vamos, es que es imposible. Entonces, vamos. En superficie. Ya con eso ya me quedé. Claro, pero eso también te la salvan con la gravedad. Claro. Porque te dicen que del baricentro, que es el centro de masas, es como que hay una energía que a todas estas micropartículas del agua la están adheriendo con la misma fuerza y distancia. Entonces, claro, todo queda bien curvito alrededor de un punto central, que es el baricentro. Que para saber el baricentro también necesitas saber las masas que hay en la Tierra, puedo repetir. Y claro. hemos perforado 12 kilómetros. O sea, tú que vas a saber los materiales, la densidad de la Tierra para sacar el baricentro. Y Pero girando todo, hostia. Claro, pero como te dicen que en el núcleo, que es lo más importante, que te da más el peso y la densidad, está una bola de níquel que nadie ha visto, y ahí se crea la microgravedad esta. Entonces, claro, entramos en un campo nuevamente de lo religioso. Exacto. Ahí está. Entonces, Y el agua para ellos en grandes cantidades que tú no puedes observar, porque claro, no te puedes ir tan lejos como decías de Gray Tyson, que le pegaba la pelota, porque no puedes ver si se está curvando el agua, te tienes que creer a calleja, y que no esté en disonancia cognitiva viendo circularidad en vez de felicidad. entonces, ya que ahora dices eso y mencionas la parte definitiva, tienes que creer. Yo le pido al que nos esté escuchando que haga un simple ejercicio, decir, mira, aquí se pueden abrir dos debates. Uno que es empírico, que es decir, puedo realizar pruebas, experimentar, y otro que es teórico. Ahora bien, lo sano es hablar de algo que se pueda zanjar, porque si a una teoría yo la refuto con otra, podríamos estar eones y no avanzamos un centímetro. Entonces el oyente le pido que haga un ejercicio, si quiere, voluntario por supuesto, y que cada vez que le venga una respuesta para decir, no, pero lo que estáis diciendo, si es algo que él lo puede comprobar, bienvenido sea, hermano. Pero si es algo que depende de una fe institucionalizada, pues dejarlo para otro debate aparte, que no digo que quitemos el marco teórico, digo que separemos los debates, que clasificamos un debate de teorías para un lado, que puede ser enriquecedor, pero el práctico empírico, el que es falsable y demostrable, ese por otro lado, y sacar conclusiones, no mezclar los dos debates. Totalmente, se deberían de abordar por partes. Entonces, y además que porque tú no pienses que puede haber una conspiración tan grande, no significa que eso no sea cierto. como premisa, ¿no? Pero con el tema este de la gravedad, del agua, claro, el otro día escuchaba también a Michio Kaku que decía que nadie diga más que existe tal cosa como la fuerza de la gravedad. Hay discrepancias dentro de los mismos académicos. Lo que pasa es que después no te la presentan como tal. Igual que pasó en el 2020, que había un montón de biólogos, de doctores, de médicos, que te hablaban de otras cosas y no quisieron hacer ni debates, menos por las televisiones. Entonces, con este tema, a mí me habían explicado que para que haya presión, porque vienen a indicar que al final esta gravedad funcionaría como una presión que te empuja para abajo, no te chupa, sino te está empujando desde arriba. Eso lo han llamado desde el colegio presión, y para que haya presión atmosférica de las atmósferas a nivel de mar hay uno, y contra va subiendo hay menos, por eso pueden volar más los aviones, entre otras cosas, y contra más te vas metiendo bajo el mar, hay una atmósfera de presión cada 10 metros, bueno, pues esa presión, en el colegio me indicaron que para que se generara, que es como que las moléculas rebotaban en un recipiente, y entonces claro, volvían para ti, de alguna forma, o para el objeto que está en medio, y lo apretaban. Pero, ¿qué pared hay aquí? Claro, porque aquí hay una atmósfera que cada vez ahí está. Ya no es que sea solidaria con los movimientos, que por cierto, todos los aviones
los manuales de aviones y de otros tantos helicópteros, se dicen que se tiene que tomar la atmósfera como quieta. Ahí, ahora que hablas lo del que sigue el movimiento de la atmósfera, invito a cualquier radio oyente o cualquier otro que esté escuchando ahora y que ponga en el móvil algo sencillo, efecto Coriolis en francotirador, simple, ¿no? Y que vea lo que ahí pone. Pone que para que un francotirador pegue un tiro y llegue a un sitio tiene que tener en cuenta la rotación de la Tierra. Es decir, resumiendo toscamente, un objeto que es lanzado por el aire tiene que tener en cuenta para su trayectoria y destino el movimiento de la Tierra oficial, o sea, oficial, efecto Coriolis en francotiradores, perfecto. ¿Por qué? Para ahorrar combustible, ya que el cambio climático, ¿por qué los helicópteros no usan el efecto Coriolis, levantan, dejan que venga el destino y luego aterrizan? Porque si funciona para las balas, también funcionarán para los helicópteros, ¿no? Exacto. Y el péndulo de Foucault, no te lo dejes, que es como nos adoctrinan en los colegios, que es una locura, porque tú vas allí al Museo de la Ciencia de cualquier ciudad y entras ahí y ves que el péndulo ese está tirando todos los objetos que hay alrededor, cuando está llegando a sus extremos penduleando, y te hacen creer que eso está quieto, pero es la Tierra de debajo que se está moviendo. Por eso los tira. Y entiendo que tiene un cardán de movimiento inicial, ¿no? O sea, que tampoco vale mucho, supuestamente, dentro del método científico cartesiano. Claro, pero yo te lo decía para que lo compares con la explicación que te dan vale, lo que tú has indicado. ¿Sabes? Porque Tienes razón. Si es A para siempre o es B para las otras. Exacto. Sí. Claro, y luego está el tema, vuelvo a la física, porque nosotros de alguna forma venimos a revisar lo que nos habían explicado y a ponerlo en práctica en la naturaleza. O sea, la segunda ley de la termodinámica, con el vacío que hay fuera y el frío absoluto, menos 273 grados, y nosotros, gracias a la atmósfera que se genera por la gravedad, que está ahí en un equilibrio isostático con las partículas, tenemos el clima. Y tú sabes que estás cocinando, está el agua hirviendo y como abras el capuchón de fuera, eso se te enfría. Porque hay, obviamente, un ajuste entre los gases distintos y las temperaturas. Ya, pero aquí en la Tierra no hay nada, no estamos congelados. Claro, y Si somos nada comparado con el universo infinito. Tú imagínate, eres un granito de arena en toda una playa. Tú deberías estar como en la playa, está la temperatura. No como granito la mantiene. Claro. Y otra cosa que he escuchado, bueno, ya que lo que tú hablaste es Mayek, yo he visto pilotos hablando, diciendo que claro, van de un continente a otro y van rectos, no mantienen curvatura. Correcciones en el giroscopio. Sí, creo que llevan un aparato en el avión. Giroscopio. No sé cómo se llama. Sí, que por lo visto te mide que va siempre plano. Siempre plano. No corrigen nunca. No corrigen nunca la curvatura. Algunos pasajeros lo han hecho mismo, lo han documentado, poner un giroscopio en la mesita de la bandeja de lo que come y dice, mira, llevo tanto tiempo volando, tanta velocidad y esto no se mueve. Voy a pilotos que le han preguntado a John Miles, hay vídeos y de todo, y gente incluso que se va a hablar con los mismos pilotos de aviones y al final le acaban sacando, mira, nosotros todo lo que vemos es plano. Sí, yo lo escuché de un piloto en un vídeo, sí. A ver, aquí dos cosas. Primero, que nosotros tenemos también amigos pilotos que hasta han venido a dar alguna charla en Madrid justamente y tuvo que bajarse porque fueron amenazados hasta por la propia compañía, que esto se tenía que olvidar, ¿vale? A estos niveles llegamos y los trolls llamando a la compañía que este señor está mal de la cabeza porque él tampoco manifestó que la Tierra fuera plana en ese aspecto, pero sí que empezó a dudar, ¿vale? Y tenemos más amigos pilotos que están en ese camino. Dicho esto, lo que tú dices de corregir el morro, claro, los aviones vuelan siempre con el morro un poquito para arriba para que les pegue el viento. Sí. Entonces, ahí sí que van planos. O sea, el giroscopio solo va a medirte que hay un desnivel cuando sube para arriba y cuando baja. Exacto. En el vuelo está recto. Claro. Lo que pasa es que te lo salvan desde la oficialidad con la velocidad tangencial, es decir, dada por nuevamente la gravedad. Es como si tú pones un hilo directamente a un avioncito y entonces tú puedes dar la vuelta a la circunferencia sin ir corrigiendo el morro constantemente, que es lo que debería ocurrir, sí, en un sentido común. Pero claro, como se inventan esta fuerza tangencial de la gravedad, entonces salvan la corrección necesaria y obvia. ¿Sí? Pero qué listos son, sacan teorías para todo. Claro, pues lo que decía, si el hecho es que no hay corrección y es un debate, ¿por qué no hay corrección en el avión? No puedo zanjar el debate con una teoría de la gravedad. A mí no me es suficiente. Claro. Y más entendiendo la censura, creo que es del 2015, si no me equivoco. Si yo, por ejemplo, pongo ahora jugar al tenis en YouTube, no me dice, no, eso es de tonto, juega al pádel.
O si juega la pelota vasca, no, juega. El único tema que tú pones en YouTube y te sale lo contrario, te lo desprestigia, es este tema que estamos hablando ahora. Entonces eso también es llamativo, que un algoritmo, en vez de darte el resultado que buscas, te lo niegue. Entonces, ¿quién es el negacionista? ¿YouTube? Y claro, empezaron parte de la censura de YouTube, que fue atroz, sobre todo a través de lo que pasó con la salud, que nos cerraron a todos muchísimos canales, Sí. fue un montón de vídeos y no se dejó que algo que es constitucional y básico en la jerarquía de nuestra legislación, que es el derecho de información La y el libertad derecho de expresión. opinión, Sí. fuera suplantado por una mafia, en este caso, ya no solo por YouTube, que viene a simplemente acatar las órdenes de otros estamentos superiores. Entonces, se preocuparon por la información que estaba corriendo con el tema del terraplanismo y ahí fueron en la jornada del Congreso, creo, en Estados Unidos, que le preguntaron a la serie de YouTube qué iba a hacer ante el avance de la Tierra plana. Y fue cuando, por primera vez, empezaron a poner las cajitas debajo de no, pero la Tierra no es plana, a meter los algoritmos para ocultar que las personas pudieran acceder a la información. Entonces te ponían, tú querías pizzas, no te van a poner no pizzas. Pero si te pone tierra plana, te van a enseñar todos los vídeos de tierra no plana. Y porque estamos locos. Entonces, de alguna forma se ha convertido este movimiento, porque ya hace 10 años que recorre, que quiero también poner énfasis en que los primeros que se iban a negarlo al terraplanismo fueron los presidentes de Estados Unidos, como Barack Obama, Kerry, de las primeras espadas, figuras muy contrastadas de la política americana, empezaron a decir los locos de la tierra plana. Esto, como buena etiqueta conspiranoica, como lo decía, es verdad que ha calado de la población y más a día de hoy, pero sí que como movimiento sociológico yo considero que al menos cuando hablas con las personas, con los seres, te das cuenta que el hombre de paja deja de existir porque te encuentras con personas capaces e informadas. Y nos hemos ganado ese derecho sociológico de que a una persona, al menos cuando dices conspiranoico, terraplanista, al menos sabes que ya no confía en las instituciones porque ha buscado por sí mismo y tiene un recorrido. Y de alguna forma además se lo quiere, como en la caverna de Platón, porque es algo innato a todos nosotros, hacer ver no como unos locos, que a lo mejor mucha gente cuando empieza a descubrir cosas enseguida lo quiere contar y es una fase que hemos pasado todos, sí. Pero sí con una coherencia le quieres manifestar al otro, si ves un atisbo de duda y donde puedes sembrar un bien, pues le comentas ciertos aspectos para que también haga su proceso interno. Sí, es que el término terraplanista ya lo utilizan como un insulto, como un insulto. Tú, por ejemplo, incluso si tú eres una persona que no te quieres vacunar o que no crees en el cuento climático, ya directamente te llaman terraplanista y a lo mejor no es un tema que te interese y a lo mejor esa persona cree en la Tierra redonda, pero ya solamente por ser por no querer vacunarte o por no creer el cambio climático. Sí, entrar por el aro, porque calentamiento global, sin un globo no hay calentamiento. O sea. Cualquier versión oficial que te den, ya eres un terraplanista. Y lo toman como despectivo, ¿no? Como un insulto. Y que mucha gente que controla la temática y controla otras temáticas que también forman parte de todo este puzzle enorme, pese a compartirlo, que yo lo respeto, tienen reparos y no quieren hablar ni meterse tal porque sienten que pese a tener la temática un poco transitada y entenderla, no la comparten públicamente porque ese hechizo, esa vergüenza, ese rollo, pero que bueno, que si miramos históricamente siempre ha sido así, en todos los aspectos. Siempre ha dado como reparo decir algo que casi todo cuestionamos y pensamos y luego la masa crítica empieza a ganar terreno, claro. Sí, es una etiqueta que la vienen utilizando hace mucho con otros movimientos y primero siempre viene la ridiculización. Piensa que no hay debates públicamente. Fue Iru con Javi Pobes a de la 4, fue récord de audiencia con 2 millones, que fue tremenda la paliza que le metieron, pero sabes que siempre tenemos que ir más. Yo estaba ahí en el plató, por ejemplo, con mi hermano y no nos dejaron salir, porque nos dijeron, no, al principio va a ser un 3-3, sí que podéis. Vamos para Madrid y no allí, al final fue un 7-2, porque son así de malvados. Pero mira, que la liaron, porque cuando se llevaron a Javi para un lado y salió Iru, ahí que se fue, allí fue cuando salió de madre, cuando fue aquí, estuvo buenísimo, al final le salió peor. Claro, pero ellos dentro de que intentan ridiculizar y hacer estas artimañas, porque es una barrera de que tampoco pueden dejar que se expanda el conocimiento.
y dudar de las instituciones por simple control, ¿no?, del rebaño, porque es muy difícil salirse de esa comunidad. Hay un aspecto de pertenencia que muchas veces nos atacan a nosotros, pero bueno, que al final que nos pregunten y a ver si lo ven, esa emoción de pertenencia a un movimiento de tierra plana, cuando realmente sí que se tiene por no salirse de la opinión generalizada en cualquier aspecto, ¿no?, de la vida. Cuesta muchísimo ir a la contra, ellos lo saben y tienen que intentar frenarlo. Aún así, con toda la ridiculización, con toda esa etiqueta, que tú a lo mejor dudas de las inyecciones y te dicen, eres un terraplanista, muchas personas, y me consta, porque me han venido, los hemos conocido, me dijeron, mira, yo no había dudado nunca de la forma de la Tierra, pero a través de que me ponían a mí la etiqueta de terraplanista, me dio por decir, pues mira, si en esto sé que me la están colando, a ver si la etiqueta también va a ser la real. Sí, es que eso es lo que me ha pasado a mí, lo puedo decir perfectamente. Vamos, yo al principio, en el 2020, me llamaban terraplanista y me enfadaba, porque, vamos, yo me creía, yo todavía no había descubierto nada. De hecho, todavía sigo descubriéndolo. O sea, tengo mis dudillas todavía, pero ahí estoy, que ya me creo más la versión. O sea, dudas del modelo establecido por sus fallas, sí, vamos, exactamente, básicamente. exactamente. A ver, yo no estoy en el espacio, no estoy viéndolo con mis propios ojos, no lo puedo decir. O sea, yo soy de las personas que si no lo veo, no lo creo. Yo me puedo llevar por teoría. Pero ahora mismo, hoy en día, yo me creo más la Tierra plana. Yo me levanto por la mañana, veo el mar y veo en un sitio privilegiado, veo en un sitio que yo veo, pero es que digo, es que es plana, es que yo no puedo ver otra cosa. Entonces, vamos, yo al principio no, pero poco a poco pues he ido despertando, como le pasa a mucha gente más, ¿no? La gente, hay unos que despiertan con el cuento climático, otros con las vacunas, otros despiertan con los incendios, otros despiertan con los políticos que les están robando, y poco a poco la gente se va descubriendo y va investigando. Claro que cuando tú sacas un tema, o el que sea, ¿no? Da igual, y tú dices, oye, esto no me cuadra, esto quiero saber, y te dicen, cállate niño, tú eres tonto, entonces oye, pues ahora más ganas tengo de mirar. Claro. Y con lo que conté de Calleja, lo que he contado, lo del nivel del agua, son tantas cosas que dices tú, las vas sumando y al final dices tú, vamos, esto me engaña. Si ya nos llevan engañando tantos años atrás, vamos. Ya, es que es el tema más complicado. Claro. Es el tema más complicado. Pero es el que, bueno, a mí, año y medio. Ahí yo, hasta que dije, no, tengo el 99% de que esto es plano, año y medio. Y hasta que yo no estaba seguro y miré todo y vi todo y empecé a comprobar por mí mismo, físicamente, ver todo, hasta que yo no llegué al año y medio, por lo menos, más o menos, no dije, no, esto es un engaño total y esto es plano seguro. Yo hace 2 años atrás, tú me hablaste del tema, tal, y estuvimos hablando, y a mí me convenciste en parte. También Mayek también me lleva hablando un montón de tiempo de este tema, y vamos, yo es que no estoy en el cielo, no lo puedo ver, pero a mí me cuadra todo esto. Claro, tú decías que me voy a la playa por la mañana, veo el horizonte, y también ves al sol. Y ves cómo el sol se mueve. Exactamente. Y ves cómo la luna se mueve. Exacto. Que son iguales. Aunque a uno te digan que está quieto y tú eres el que estás girando hacia la izquierda. Y lo estás dejando todo el rato ahí en tu derecha, en el amanecer, cuando está arriba de todo, y luego giras más y lo dejas a... Pero es que encima tengo la suerte de vivir en un sitio alto, en una montaña, donde tengo el mar enfrente y tengo son un montón de kilómetros de horizonte. Horizonte. Y tengo La Palma, veo La Palma allá. Bueno, y yo miro y es que no hay curvatura ninguna y es una extensión, un horizonte enorme del Atlántico. Entonces, vamos. No la vas a encontrar, pero entonces tú cuando vas a la playa, ves el horizonte, ves el sol, buscas explicaciones desde la oficialidad. Ahora que eres mayor y no chico, y ya exiges un poquito más, sobre todo cuando has visto otras mentiras. Claro. Entonces es cuando dices, oye, tampoco puedo no ser honesto conmigo mismo. Entonces ahí es lo que siempre decimos, podemos estar equivocados, porque podemos estar equivocados y al final todo esto que estamos poniendo encima de la mesa, oye, pues mira, hay una explicación que, oye, no me dirás que no es fantasiosa, que hay una gravedad, que dobla los objetos, que tú no te elevas. Podemos estar equivocados, pero somos sinceros. Por eso es un camino individual, interior. En un momento algo nos hizo clic, un punto de inflexión, y empezamos como en el tarot te explican, con la carta 0 del loco. Y por ti mismo empiezas a explorar la vida.
ibas cogiendo ideas, comentarios, ibas generándote tu propia realidad en base y también con la ciencia, porque si no las personas claro. Muchas veces dicen, no, pero os creéis cualquier cosa. No, yo te lo digo en ciencia. Yo no dudo en mi vida tanto, porque el cuento espacial, que ya podíamos entrar y tocar un poquito lo que es la cosmología, ¿no? Que es lo que realmente es una de las cosas que a mí más me apasiona. ¿Sabes? Dices tú, es que es increíble, es increíble. Claro, porque cuando desaparece la idea de la doctrina copernicana, dices, vale, pero ¿y entonces qué es? Y entonces, a partir de lo que comentaba Jordi antes, desde la oficialidad, hay del ámbito académico, que sí, geocentrista, redondo, lo que tú quieras, pero ya están interpretando como que vivimos más en un universo eléctrico que físico. Y claro, es cuestión de... Yo creo que esto es una batalla de fondo, está claro, pero solo tiene un vencedor, que es la verdad. O lo que es el descubrimiento, la verdad. Yo no quiero decir lo que es verdad y lo que es mentira. Digo que la batalla es siempre descubrir la verdad, pero cuando te bloquean a investigar en algo, es que algo se esconde. Claro. Sí, no tenemos respuesta para todo, eso está claro. Lo que sí que tenemos evidencia de otras cosas. Y por uno mismo intentar responderse, pues ese qué, ese para qué, y que son las preguntas esenciales de todo ser humano, ¿no? ¿Qué venimos a hacer aquí? Bueno, no esperes que nadie te la venga a responder, a no ser que sea una religión. Sí, mira, porque son existenciales, y si no, a la vista está de que ¿por qué te mentiría la religión? ¿Qué te piensas? ¿Que no hay intereses por ahí? No, la cuestión no es en que nos han mentido, en que nos han dicho la verdad. Sí, es que llegas a ese punto. ¿Dónde está una verdad? Por Dios, díganme algo. Sí. Mira, una de mis dudas es, las estrellas fugaces. ¿Qué son las estrellas fugaces? Porque, claro, yo estaba por la noche y de repente una noche estrellada y empiezas a ver un montón de estrellas fugaces. Electricidad. Sí. Yo creo que es O electricidad. una empresa que creo que, Jordi, seguro que, me parece que te lo he comentado alguna vez, que había una empresa en Japón, en no sé dónde, que para celebraciones te hacía una lluvia de estrellas. Corrígeme si es cierto. Sí, eso hace muchos años que ya se puede conseguir. Hasta, bueno, empezaron con el que no llueva el día de tu boda y después obviamente que con objetos en el cielo. Pero obviamente que hay que darle respuesta porque no todos los avistamientos, como estáis diciendo, se pueden explicar con empresas. Sí. Hay cosas de la realidad que son ciertas y posiblemente sean un aspecto electromagnético porque hay mucha tensión en el éter o en la atmósfera, llámalo como consideres, y ahí se desprende pues ese tipo de energía. Antes, ¿te acuerdas que estaban los rayos y las centellas? Sí. Entonces también son efectos que muchas veces se hacen pasar por meteoritos que caen, cuando son explicaciones desde la oficialidad que se han dado toda la vida. Lo que pasa es que ahora se han dejado de emplear y ya no se conocen tanto tampoco ni por la población, pero que los fenómenos electromagnéticos pueden dar a visiones desde aquí de la Tierra, pero pueden tener otra explicación que no la materia esta que viene en forma de frío y cuando pasa por la atmósfera, como está caliente, se enciende. Jordi, claro, perdóname. Sí, porque es que, por ejemplo, las estrellas fugaces siempre se ven en el cielo, pero yo no he visto nunca que ninguna salga del mar, de abajo hacia arriba, ¿no? Siempre pasan por encima. Siempre es por encima, pero a ver, si yo estoy mirando el horizonte, es de noche y está el cielo estrellado, las estrellas fugaces las veo arriba en el cielo, pero no veo ninguna. Si la Tierra es curva, pues tendría que salir también alguna desde abajo, ¿no? Que venga. Eso es uno de mis pensamientos. Sí, por pensamientos podemos sacar aquí un montón. Después está cómo ves el cielo, porque no es tan fácil cómo ves el cielo. El cielo que es así, el cielo galáctico. Me refiero que tú cuando miras arriba, eso cómo es el mismo plano. Siempre se ven las mismas estrellas. Sí, ¿no? Claro, eso sí, y nunca cambia el parallaje, que eso es la cuestión. Entonces, si tú estás dando vueltas al sol, vas a no sé cuánta velocidad. Que a veces acelera y desacelera la Tierra, porque una vez se va un poquito más rápido, ¿no?
vas dando vueltas, según dice vas a la una oficina. velocidad enorme, no sé qué, y siempre son las mismas estrellas, siempre veo las mismas estrellas, pues tendríamos que haber dejado esas estrellas mucho más lejos ya, ¿no? Ya Siempre ves la misma parada bola. tendríamos que estar viendo constantemente otras galaxias y otras, ¿no? Siempre son las mismas. Es cuando la Tierra plana, incluso la astrología y todo, tiene incluso muchísimo más sentido en una superficie plana que lo que nos cuentan oficialmente, ¿no? Jordi, tú... Sí, la astrología te pone en el centro del observador y por lo tanto te está definiendo en una carta pues justamente que el resto de objetos, Sol, Luna y estrellas, se mueven alrededor tuyo, como los planetas. Pero esto del paralaje es muy curioso porque, claro, como ellos ponen las estrellas tan lejos, entonces, claro, da igual porque nunca cambia, porque ellos te vienen a indicar, porque debería de cambiar al menos el ángulo, ¿no? Si estás, Sí, por claro. ejemplo, en el afelio o en el perihelio, dependiendo de si la Tierra estuviera en un lado o en otro del Sol, en sus estaciones que se las marcan, según ellos, tú deberías ver que esa estrella polar se ha corrido de lado. Tú la ves desde otro ángulo. Pero eso no ocurre porque está pero que muy lejos y por lo tanto ya es despreciable esos cambios. Ahí está la Que gracia, obviamente ¿no? que tiene su razonamiento, pero que siempre veamos las mismas estrellas. Es decir, Leo siempre es Leo. Desde hace al menos 2000 años que conocemos la civilización de los egipcios que lo dejaron plasmado, por los babilónicos. Entonces, que Leo sea Leo significa que tiene una serie de estrellas con las que hicieron ese dibujo interpretativo, pero siempre tiene la misma distancia. A pesar de que cada estrella de Leo viaja a una velocidad distinta entre ellas y está a una distancia distinta entre ellas. Eso es el paralaje maravilloso que siempre lo vemos igual. No hay paralajes distintos. Ahí viene la Y gracia. a eso la aplicación oficial, te lo digo porque uno ya sabe por dónde van a ir. Dicen que es por la teoría inflacionaria con el Big Bang. Es como que tú hinchas un globo y ese globo, tú siempre al estar dentro, viajas con él. Por lo tanto, no es que vayas moviéndote de universo, es que tú vas con el universo. Se expande, pero lo vemos siempre igual, ¿no? Ahí es donde viene la gracia, ¿no? De los astronautas, ¿no? Hay estrellas, no hay estrellas, hay estrellas, no hay estrellas. A ver, ¿en qué quedamos, señores? Claro, y al final, ya te digo, uno intenta buscar hasta las explicaciones que te dan desde la academia y encuentra un nuevo sinsentido. Son como manotazos de ahogado, ¿no? Siempre la vas corriendo para adelante y nunca paran realmente a decir, oye... No se ponen de acuerdo, que no se ponen de acuerdo. Que tengamos constancia cuando supuestamente fue la primera vez que un satélite orbitaba la Tierra. Que se sepa. ¿El Sputnik? Pero eso, ¿y en qué año estamos hablando? La Guerra Fría era, ¿no? ¿Principio de los 60 o algo de eso? Sí, ¿no? Porque claro, hoy estuve hablando con mi progenitor, he hablado con mis tíos y les he preguntado que si ellos de pequeños, porque vivían en una zona muy humilde, muy remota y muy así, como de esa manera, así, no había contaminación lumínica ninguna. Y tengo el testimonio de gente que está viva, que tiene 80, 90, que en el año 50 y poco ellos se tumbaban allí por las noches de verano, que no había contaminación lumínica ninguna donde vivían, que era muy montañoso, Sí. y que dice que contaban que más adelante los empezaron a llamar satélites, pero que lo que los contaban por docenas, y que moviéndose despacito, nada de estrellas fugaces. Entonces el fenómeno ocurre como tal, no sé si es que hay otra explicación. Yo los he visto también, pero sí. Claro, pero es que hablando con gente antigua, ese Siempre ha fenómeno estado. siempre ha estado. Sí, no sé exactamente qué podrían ver como fenómeno. Sí que es verdad que el Sputnik es de 50 y largos, Eso, que además es tremendo cuando ves los vídeos de lo que le decían a la población de Estados Unidos. Ah, que le tendían en esa Guerra Fría de salir a la calle y no habléis entre vosotros que nos está espiando el Sputnik que está viajando por arriba. Entonces, todo esto estaba calando un poco como la teoría mascarilla, social. ¿no? Claro, porque Sí. Entonces los satélites, desde este punto, nadie a día de hoy niega que pueden haber satélites como lo que es lo más, o sea, es más, está lleno. Ahora, sí que venimos a indicar que lo más probable, porque están ahí las patentes y están también los globos que los lanzan, Exacto. los balloons, sí. súper presurizados, a 80 kilómetros hasta 100, y empieza a saber lo que tienen, porque ¿qué conocemos nosotros de ingeniería militar? No conocemos nada. A nosotros nos llegan las cosas civilmente de 40, 50 años después. Sí Entonces, sabemos que la NASA es quien más consume helio del mundo, o sea que para algo lo usarán, ¿no? para algo, le pondrán en algún lugar, ¿no? Yo creo que sea a la Artemisa, que el otro día salía la nota que la Artemisa esta no vea si ha contaminado. Con toda esta campaña verde, yo no sé, los científicos que se suman al carro. Increíble. ¿Sabes? Para lo que quieren. Pero entonces, siempre vamos a encontrar
explicaciones, porque la realidad nos dice que estos satélites, estos balloons existen, se pueden coordinar entre ellos, pueden triangularse y bueno, y una de las cosas también que escucha siempre es el GPS famoso, que si no hubieras satélites geoestacionarios no podías hacer GPS. Bueno, pues el positional satelital, como le quieran llamar, la triangulación ya también se hacía antes de que entre los satélites, en la Primera Guerra Mundial. Se sabe que no es la única explicación la que te están dando. Caben otras posibilidades. Y eso es lo que venimos siempre a revisar y a poner encima de la mesa. Y por suerte en este mundo, hoy en día te puedes nutrir de lo que ha estudiado un ingeniero, de lo que ha encontrado un físico, y ya en diferentes partes del mundo, en otros idiomas, porque estamos en este mundo aceleradísimo, que no, es un sinsentido, sí, pero dentro de todo esto, al menos sí que te puedes hacer con las ideas y las pruebas de otras tantas personas en el resto del mundo. Claro, porque muy lejos de los mal llamados, o sea, que terraplanistas locos estos, que se imaginan mejor que tú vives en una caravana, en una montaña con un sombrero de aluminio y tal, tenemos gente como Guillermo y otros tantos, unos arquitectos, el otro es abogado, el otro... ¿Sabes qué? Hoy en día no es una temática que fácilmente digan que, claro, descartar a alguien por su titulación, pues claro, ya eso es un poco cruel, pero dentro del mundo de la programación dice, si no es oficial no me lo trago, si me lo dices tú, digo, bueno, pero es que hay gente refutada, o sea, gente que tiene titulación oficial y ejerce como tal, de ciertas profesiones que tenemos inculcadas como que son gente que dice la verdad y esas cosas, y mira, están cuestionando esta temática, y la pregunta es, ¿quieres preguntarte por qué esta gente se cuestiona eso? Y la respuesta casi siempre es, están equivocados. Digo, pero ¿sabes en qué? Y se cierra el debate, claro. Pero que noto cómo cambia la cara cuando nombras de ciertos hombres y les dices sus posiciones y sus trabajos, pues vamos, que es una labor que vamos, se agradece muchísimo, porque no todo el mundo es una posición, como hablábamos del biólogo que vino aquí, renunciar a un puesto y tal, por el tema de los principios. Ignacio Román. Sí, Ignacio. Pues desde este ámbito también está pasando lo mismo, que mucha gente que tiene profesiones de renombre con cierta estatus, por decirlo de alguna manera, no se le caen los anillos por decir, oye, a mí esto no me cuadra, yo no te quiero convencer, pero esto a mí no me cuadra. Sí, totalmente. Esto lo vimos, por ejemplo, en la pandemia. Sí. Tú buscabas información, porque tú no es que te estuvieras inventando nada. Tú estabas diciendo, oye, que es biólogo como Estefan Lanca, fíjate lo que dice. Claro. Que no ha aislado nunca nada, que este tío tiene chapa, tiene carrera, igual que tú, o tiene más que tú. No, pero es un disidente. Bueno, Luc Montagnier, te vale, premio Nobel, fíjate lo que está diciendo, que no te pongas nada en el brazo, es una locura. Sí. Bueno, nosotros y entonces aquí... da igual, llega un punto que da igual a las chapas que les pongas. Sí. Porque para ellos siempre lo van a dejar, bueno, un loco más disidente que se ha ido al pasto. Sí. Entonces, por cierto, enviarle un abrazo enorme a Juan Ignacio Román, que un tipazo, lo conocimos allí en Madrid, en un evento que hizo Lara, pues, y la verdad es que se agradece que hayan seres así, con el corazón y con el conocimiento. Increíble ese señor, lo hemos tenido en dos programas, en uno habló de la teoría del contagio, de todo el tema de las vacunas y todo, y en otro habló de la teoría de Darwin, que eso para mí era nuevo también. Y bueno, me quedé sorprendido todo lo que dijo. Y ese señor, que para mí merece todo su respeto, porque es una persona que ha dejado un puesto en una universidad que cualquier persona vendería su alma por estar ahí trabajando. Y él, por sus principios, ha pedido su baja voluntaria. Para mí, bueno, tiene todos mis respetos ese señor, porque, vamos, increíble. Y la sabiduría que tiene... Una enciclopedia el hombre. Sí. Son personas que cuando la oye hablar dice, vamos. A mí me ha dejado todo bastante claro. Claro, pues, y en este tema en concreto de la revisión de la Tierra, de su forma, de la cosmovisión, a nosotros se nos han acercado arquitectos, como tú indicabas, geodimensores, pilotos de avión, físicos. Mira, recuerdo que hasta cuando se fue el debate Iru con Javi, que antes hemos mencionado ahí en la televisión, había un astrónomo que me estaba, oye, igual te salen por aquí porque he visto que va a ir un astrónomo, pues tú le contestas lo otro. O sea, también la gente que está preparada nos prepara a nosotros. Entonces, y ahí nos nutrimos, y es la grandeza de este movimiento, que la gente desinteresadamente nos vamos sumando, juntando. Obviamente que hay de todo también, como toda la vida del Señor, como todo en el mundo, pero yo te digo que la mayoría de personas que se nos acercan, oye, son de una calidad humana impresionante y también intelectual. Entonces,
por favor, pongamos las cosas también en el principio que pertoca, en este aspecto, en este tema en concreto, porque amigos con chapa de todos los tipos. Sí, a mí me parece que ustedes son pero bastante valientes en difundir todo esto que están difundiendo, divulgando todo lo que divulgan. Me imagino la de insultos y la de cosas que le habrán dicho, y ustedes todavía siguen ahí. Vamos, yo para mí también chapó por ustedes, porque es increíble el buen trabajo que están haciendo. Dando la cara. Sí, dando la cara y vamos, es un tema que hay que ser bastante valiente para tocarlo. Nosotros también lo estamos haciendo. Porque, a ver, es complicado, porque te van a tachar, pero vamos, pero tiene que haber un principio. Es que mira, en un mundo de locos, si me sintiera cómodo y sano, en un mundo enfermo como es, quizás sería yo el más enfermo de todos. En cambio, si en un mundo de locura y tal no encaja y te sienten que te señalan, quizás sea el mejor indicativo, ¿no? Sí, llámame loco, por favor. Algo de eso. Sí, pues yo quiero darles las gracias tanto a ti como a Martín, como a Iru, todo el trabajo que están haciendo desde toda la difusión que están dando sobre este tema, porque muchos les estamos siguiendo y estamos aprendiendo un montón, ¿eh? Bueno, se agradece tus vuestras palabras, la verdad. Lo que tú hacías referencia de los insultos, bueno, al final es una fase que uno también tiene que ir superando y le va forjando. No es que no te importe, pero sí que es verdad que también entiende la calidad de la sociedad que han montado, donde la ridiculización, el insulto fácil es lo primero que sacan en vez de escuchar. Porque lo primero que hay que hacer siempre en la vida es el silencio. Y decir, voy a dejar entrar algo y después ya lo voy a rebatir, lo voy a repensar. Investígalo, claro, busca tu criterio propio, cuando te estás forjando y haces ese desarrollo mínimo interior inicial, es cuando empiezas también a despertar en el ser. Porque de nada, al menos a mi entender, te va a ayudar saber mucho si no estás de la mano de un crecimiento interno del ser. El ser y el saber, como decían los antiguos, también deberían ir de la mano y balanceados. Porque si no, igual despiertas a un ser que no te gusta cómo te estás comportando. Pues sí, bonita la palabra. Responsabilidad y el ejemplo, considero que es realmente lo que nos va a dar una oportunidad de cambiar el mundo, más allá de las palabras y el intelecto que podamos usar. Yo tengo aquí dos preguntas de un chico que sigue el programa. Me pregunta, pregunta si espera, déjame ponerme las gafas un momento. Mejor sí. A ver, pregunta, si no hay espacio, ¿por qué vemos estrellas fugaces? Bueno, esa la hice yo antes, ¿no? Sí, ya está. Y después otra, esto sí que no lo entiendo yo, a lo mejor... Pero porque yo no he dicho que no exista espacio. Yo, de alguna forma, dudo de lo que se nos muestra como espacio. Deberíamos definir espacio. Claro. Es que, claro, es muy fácil decir, no, tú estás negando. No, para. Porque no puedes inferir de mis palabras que yo a lo mejor no deje la puerta abierta a que realmente exista un medio ahí que vemos de negrura por la noche, entre las lucecitas. Lo que pasa es que para mí no son soles y para mí puede haber un campo distinto al que me han querido inducir a pensar. Claro, porque esto del domo, ¿creen que...? Bueno, el domo se ha utilizado de toda la vida. El domo en la casa, como la cúpula, lo que para nosotros tiene que haber, porque la propia física te vuelve a traer la segunda de la termodinámica. O sea, si eso está frío, debe de haber una separación. Capaz que no física, porque se puede dar electromagnéticamente, puede ser, pero a eso, si le quieres poner una palabra, pues le puedes decir domo, aunque no sea físico. Piensa que los antiguos, al mundo sideral, que le usurpan las palabras, venía de sideros. Sideros, de ahí viene sideral, eran la metalurgia. Por lo tanto, los antiguos tenían la concepción de que algo había ahí arriba, una especie de domo, y que de vez en cuando hasta se podía caer un cascarón. De ahí viene el Marte defensivo en todo lo que es la espagiria y en el desarrollo interno alquímico. Pero al menos la concepción es que es muy fácil robar las palabras de lo sideral. Viene de sideros. Sí, pues mira, esta pregunta yo no la entiendo. A ver si tú la entiendes, porque yo de esto no entiendo. Dice, aparte de no poder ir a la Antártida, tampoco podemos ir al Ártico. Dice, ¿creen
ellos que las mareas se producen ahí, en Hiperbórea, donde también se cree que está el reflector tipo planetario que ilumina el domo? Pues yo de aquí, la verdad, para mí es complicado y esto no lo entiendo. Yo creo que ya nos vamos un poquito de más. Yo creo que se fue un poquito, ¿verdad? No, yo te lo explico, explico rápido. Sí. Se refiere al Polo Norte y el Polo Sur. Básicamente, no se puede ir porque hay tratados, sobre todo en el Polo Sur, a partir de para los 60. Y él habla de la Hiperbórea como Antigua, las antiguas culturas denominaban al norte, donde había una gran, una especie de montaña electromagnética. Era más allá de las bóreas, de las nieblas del norte, ¿vale? Entonces, también se dice que había leyendas de que habían gigantes, y toda esta historia yo no la adhiero, y menos que haya un reflector como una especie de tierra hueca con un centro donde hay un proyector que ilumina las estrellas que vemos. Yo no abogo para nada para eso, ni creo que todo el grupo con el que siempre hacemos... Principalmente porque no podemos comprobarlo. Vamos a ceñirnos primero lo que podemos comprobar, lo que podemos ver, lo que podemos observar. Ya luego cuando podamos irnos para el norte o para el sur, pues nos vamos. Claro, separar los debates, uno que es el teórico y otro que es el físico óptico geométrico. Antiguo, ¿no? Lo que decían antiguamente, ¿no? Que se hablaba del árbol de la vida y que ahí que había los cuatro ríos. Exacto. Que puede haber algo, no voy a decir que no puede haber nada, pero no podemos ir. Tengo que manifestar que hay una vertiente que obviamente uno cuando dice, me han mentido en esto, ¿y dónde vuelvo a poner los límites? Y para nosotros no todo vale y siempre intentamos ir con la ciencia para poner también un freno y unos fundamentos lógicos. Y hay muchas personas que, cualquier cosa como que suplantan modelos, opciones, y para mí eso no es tener un rigor honesto para cada uno, pero obviamente que yo no tengo la verdad absoluta. Y respecto a lo de las mareas, nosotros siempre entendemos que las mareas se producen justamente cuando está pasando el sol, que es un elemento electromagnético, y está de alguna manera directamente relacionado con el mar, que al tener un pH, una salinidad, pues es mucho más fácil que se dé, ¿no?, esa electricidad y ese arrastre, tanto del sol en este caso y también de la luna, pero siempre cuando pasan por encima nuestro, circunnavegándonos. Ahí está el ejemplo de que en un lago el agua no se mueve porque no tiene sal. Lagos de agua dulce. Exacto. Eso está... Entonces, claro, por eso quizás hasta cuando vas a comprarte a cualquier lugar de electrónica, en la caja siempre hay azúcar en todos lados, para que el agua dulce no le afecte el electromagnetismo. Exacto. Entonces, claro, porque al final tú dices, bueno, y con todo esto, el tema es preguntarse si hemos sido engañados, ¿no? Y entonces digo yo, vale, el problema de yo estar engañado, como lo he estado en muchas cosas, pero es que la peor es que yo a lo mejor ahora estoy siendo engañado en algo, pero no me puedo dar cuenta, porque si no, no estaría siendo engañado, estaría haciendo otra cosa. O sea, es decir, que el problema de estar engañado básicamente es estar engañado porque no te puedes dar cuenta. Entonces yo pregunto, desde la postura propia mía y con lo que he compartido con otros seres, la cuestión más demoledora de este asunto es que cuando ya logras dudar y logras poner en cuarentena al menos, oye, voy a cuestionarme o por lo menos tener en cuenta que tal vez fui engañado por esta temática. Cuando indagas y dices, bueno, es que ahora ya lo que yo experimento desde el marco empírico, quitando el teórico, me dice que el modelo es de una manera y de otra. Claro, ahí es donde viene el patadón, que es lo difícil, que es decir, pues si me la colaron en la forma del laboratorio, los experimentos que se hayan hecho en él tiene que ser demoledor, porque la parte más importante de una experimentación científica es el laboratorio, porque si no tienes un espectrómetro de luz fría o lo que sea, hay cientos experimentos que no puedes. Entonces, si yo estoy experimentando mi existencia en este plano de inercia o lo que sea, claro, si de facto ya el laboratorio donde voy a experimentar mi vida no casa con mis sentimientos, pues hay una disonancia y una percepción opuesta, que eso digo yo que ya me fío más de cualquier argumento, aunque sea contrario a mi propia experiencia, y eso me vuelve un ser dócil, que no cuestiona, vamos, lo que le conviene a cualquier estado de poder. Totalmente. Y simplemente, como que ya iremos terminando, hay que saber vivir con la incertidumbre. No es fácil no poderte responder todo y saber que eres engañado, como en tantas cosas, y de alguna forma ni poder salir de esos engaños, porque tenemos que vivir esta Matrix, estamos en toda esta sociedad, hemos nacido en este momento y también será por algo. Hay que entender que estamos hechizados por magos que conocen la naturaleza y también la humana, y a partir de ahí generan ingeniería social en muchos aristas de la sociedad, y simplemente queda en cada uno de nosotros pues intentar
crecer en lo personal y también en comprensión, porque un ser que sabe que es un pH, que es electromagnético, tiene una relación mucho más cercana y directa con este plano de existencia y también se conoce mucho mejor a él. Entonces empiezas a buscar quién eres, ese alma, ese espíritu, te haces otras preguntas y a mi entender y por lo que puedo observar con mi experiencia propia y de los demás, podemos crecer muchísimo todos juntos. Igual es una de las finalidades que tenemos al venir aquí. Pues sí. Mira, Jordi, yo he escrito algo, que quisiera leerlo, ya que nos quedan 9 minutitos, ¿vale? Quisiera decirles a los oyentes del programa, ¿no se han dado cuenta que nos engañan con el cuento climático, nos engañan con las enfermedades, nos engañan con las inoculaciones, con los protectores solares, montan pandemias, catástrofes, nos intoxican con medicamentos, con alimentos transgénicos, alimentos procesados, microplásticos, disruptores endocrinos en la cosmética, nos fumigan, nos radian, nos roban, nos dividen, te quieren sumiso, obediente, ignorante, que no razones, que no disiernes, que no investigues, que no pienses y que no tengas criterio propio. Al final pareciera que no buscan que estés informado. No puedes tener otros argumentos que no sean los que ellos te inculcan o te enseñan en las escuelas, universidades y medios de comunicación. Sí, ellos, los mismos que te mienten, te ocultan información y no te cuidan. Nos llevan mintiendo con teorías, que son solo teorías, desde hace muchos años. Teorías como la teoría del contagio, la teoría de Darwin, la teoría de la Tierra redonda. Nos mienten con la NASA, con peliculones como el lanzamiento a la Luna, engaños como el CO2 de la atmósfera, etcétera. Todo para controlar a la población con su modelo de problema, reacción, solución. ¿Qué pasa? Con todo lo que nos mienten, ocultan y engañan, ¿no podemos dudar de la forma de la Tierra? Y uno se pregunta, ¿informan o condicionan? Ya se encargan de llamarte negacionista, conspiranoico o terraplanista, por no seguir la versión oficial. Y mientras te mantienen distraído, con medios de desinformación, para que no descubras la verdad. No tienen por qué creernos, pero les aconsejo que se informen y estudien por su cuenta. Siempre será mejor para ustedes. Muy bien, Daniel. Grandes palabras, muy buena reflexión y al final cada uno que tome lo que considere de cualquier cosa que escuche, ¿no? Sea de quien sea. Así que es una alegría estar aquí contigo, Daniel, con Mayek, con Víctor, con toda la audiencia. Gracias. Y simplemente para despedirme, una de las primeras cosas que a mí me hicieron decir, pero este mundo no es honesto, es deshonesto. Es cuando empecé a verlo, por ejemplo, en Yonaguni. El otro día hablábamos con este chico de historiador y se la decía, ¿no? Yonaguni es una estructura que está a 40 metros debajo del mar en Japón y oficialmente se dicen que eso es una creación aleatoria del propio mar. Sí. Se ha ido erosionando las rocas. Y por favor, cada uno de ustedes, mírenlo. Y cuando escuché esa explicación, yo tenía 15 años igual, dije, este mundo es deshonesto. Pues claro, si dicen que eso es una creación humana, se cargan toda la historia antigua, el hombre de Cromañón, porque eso lo hicieron cuando no había agua, sino que bajaban a picar piedra. Exacto. Con oxígeno ahí inspirado. Entonces, bueno, son de esas pequeñas cositas que cada uno tendrá la suya propia, pero que sí que te da inicio a que recorras un camino por ti mismo. ¿Y qué es la vida sino vivir por ti mismo esta experiencia de existir? Pues, muchísimas gracias. Sí, pues gracias. Es una pena que no haya podido entrar Martín. Nosotros vamos a seguir en este programa tocando estos temas. Esta dinámica. Sí, o más. O más. O sea, Martín para la próxima. Nosotros vamos a hablar aquí todo lo que no se puede hablar en ningún otro lado. Vamos a seguir aprendiendo de todo esto. ¿Quieres decirle algo tú para despedirnos? Jordi, qué decirte. Gracias por todo, gracias por tu trabajo. Realmente, vamos,
¿Qué palabras te voy a decir? Es que está todo dicho ya, ¿no? Un abrazo al Pacha y a Julio García. El programa de los jueves es imperdible, obviamente. Y nada, esperemos volver a tener otra charla, ¿vale? Un gran abrazo. Bueno, pues Jordi, también decirte que es fascinante toda la labor de fondo que llevas. Animo a cualquiera que investigue tu labor, la de los tuyos, los hermanos Barea, Iru Landucci, Guillermo Gun, Reino Utopía, etcétera, etcétera, porque la verdad que es una información que quizás todos tenemos el derecho a que nos llegue la información, pero en algunos casos se siente la obligación a compartir cierta información comportadora. Así que desde aquí esperando que se repita el encuentro contigo y con el resto de componentes de todo este movimiento. La verdad que bienvenidos sean todos. Bueno, ojalá que el ETE nos junte en breve. Sí. Y capaz que voy a Tenerife. Hoy lo he hablado con mi pareja para finales de año y obviamente que os avisaría. Y seguro que Martín, Iru, ahora viene también el mes que viene, creo que para acá, seguro que es más fácil que lo llaméis, entonces Vale. Vienen encantados a hacer aquí más arriba. Bueno, pues que sepas que en Tenerife tienes donde quedarte, para que lo sepas. Dale, ahí nos vamos a ir reencontrando todos. Sí, pues sí, de eso se trata. Nosotros en este programa también estamos creando unión, conociendo a mucha gente. Y que sepan que aquí en Tenerife también hay un buen movimiento. Nosotros aquí hacemos encuentro libre para seres despiertos, que es donde llevamos años juntando aquí a mucha gente de pensamientos distintos y vamos creando unión, que es lo que tenemos que hacer, porque es que nuestro trabajo, bueno, es un trabajo, porque es que una labor, sí. Una labor, lo que queremos es despertar y unir a las personas. Es una de las dos cosas que nos gusta hacer. Que lo hacemos gratuitamente, nosotros aquí no cobramos un duro, no somos profesionales, pero que queremos, nos creemos en el deber de tener que despertar a la gente y de crear esa unión que tú estás hablando. Yo, por mí, te doy muchísimas gracias de que estés en el programa. Seguiremos tocando todos estos temas y encantadísimos de poder hacer otro programa con Martín o con Iru. Sí, con todos, que todos son interesantes porque todos lo enfocan de su propia manera y la unión de todos es, fascinante. Corto se quedó el tiempo. Sí, ven, se nos pasó las 2 horas volando. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, un abrazo para todos. Pues vale, lo dicho, nos vamos viendo. Bendiciones y armonía. Yo termino diciendo, despierta, canario, la verdad te hará libre. Que no te tapen los ojos, los oídos ni la boca. Solo tú eliges quién eres. No dejes que otros lo hagan por ti. Esa es la verdadera libertad.